Pokémon Caída del Dragón 221-240. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 221. A menos que de alguna manera lograra pasar de largo. Uf, ¿por qué nada puede ser fácil? La chica suspiró antes de mirar al cielo con una mezcla de preocupación y exasperación. El sol estaba a punto de ponerse, y con él, sus posibilidades de encontrar el muelle sano y salvo. Sabía que no debía buscarlo en plena noche, donde podría perderse irremediablemente. Ya lo había hecho antes en su viaje por Johto, y su única salvación fue que, tras 3 días de vagabundeo, logró tener señal en su Pokégear. Pero ahora, sin señal para su GPS, si se desviaba irremediablemente del camino, perdería un tiempo que no soportaría perder. Encontrar a Ash era primordial, pero incluso si el tiempo apremiaba, el precio de perderse era demasiado alto. 12 horas extra eran mejor que perder quién sabe cuánto tiempo antes de encontrar el camino de vuelta. Así que, campamento, entonces. No importaba cuánto quisiera seguir buscando. No importaba lo importante que fuera encontrar a Ash. No importaba cuánto contradijera cada instinto que poseía en su mente, cuerpo y alma. Mai dejó escapar un gruñido largo y prolongado de frustración antes de tirar su mochila a la arena. Acamparía rápidamente, justo afuera de la playa, y se dormiría de inmediato, despertando en cuanto hubiera suficiente luz para continuar. Blaziken. Sal. Tiró la Pokébola y, de inmediato, el Pokémon de tipo fuego se materializó. Blaziken, ¿puedes montar el campamento? Tendremos que esperar aquí toda la noche. El Pokémon inicial de Mai la miró fijamente por un momento, como si juzgara la situación, antes de simplemente asentir, y Mai sonrió débilmente. Sin duda, sus Pokémon estaban tan estresados como ella. Una vez que esto terminara, definitivamente tendría que dejarlos ir a un Pokémon Spa o algo así. De acuerdo, iré a buscar comida y leña. Vuelvo enseguida. Después de eso, Mai simplemente dio la vuelta y se dirigió directamente al bosque. Estaba segura de que encontraría algo comestible. Las bayas y raíces comestibles eran comunes en Johto, para su alivio, y no quería echar mano de su reserva de comida preenvasada todavía. Y así, añadiendo ese pensamiento estresante a la preocupación cada vez mayor, continuó hacia el bosque y comenzó a buscar. Atiae dejó escapar un pequeño y débil suspiro mientras se acurrucaba una vez más al lado de Ash, ignorando los pequeños y diminutos ronquidos de la cría que se encontraba entre ellos junto con los grandes ruidos de Ash y, en cambio, se centró en el horizonte. El atardecer era muy diferente desde este ángulo. En alto mar, siempre que no hubiera ningún edificio de por medio, se podía ver cómo el sol se hundía lentamente en el océano. Pero aquí, si no eran los árboles, eran las colinas. Si no eran las colinas, eran las montañas. Había perdido de vista el sol hacía rato, y sin embargo, aún no se había puesto del todo, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Pero eso no significaba que Ash no pudiera dormirse, ni que la cría pudiera resistir la tentación de la noche inminente. La pareja se había quedado dormida casi al instante en que se tumbaron en el suelo, y ahora, la pareja añadía una dosis de ruido blanco al ya ruidoso bosque en el que vivían. Y, sin embargo, Atiae no encontraba fuerzas para dormir. Su mente estaba acelerada, incluso ahora, y dudaba que pudiera dormir bien durante un buen rato, por diversas razones. Alto Mare se había ido. Lo sabía, consciente e inconscientemente, y ese hecho se negaba a permanecer latente. Retumbaba en su mente, gruñía y rugía, y se negaba a permanecer en silencio. El miedo, la tristeza y la furia inundaron su mente junto con él, y en conjunto, se encontró no solo incapaz de dormir, sino también inquieta. Necesitaba moverse. Luchar, desahogarse, algo. No podía quedarse sentada, dejando que esos pensamientos y sentimientos la atormentaran. Tenía que ser la líder que se suponía que debía ser, no una cerda ingenua que no soportaba un insulto sin romper a llorar. Incluso si técnicamente no fuera capaz. Pero, independientemente de su capacidad, necesitaba cumplir con su deber. Necesitaba arreglar esto, de alguna manera, o encontrar una solución, una medida provisional para evitar que se derrumbara en cuanto la presión cayera sobre ella. Ella necesitaba estar sola. Y así, Atiae le dio a Ash una última caricia, concentrándose en la pequeña sonrisa que esbozó al hacerlo, antes de levantarse del suelo en silencio. Entonces negó con la cabeza, entre agotamiento y exasperación. Necesitaba desahogarse como era debido. Así que necesitaba privacidad.
Un lugar donde pudiera finalmente bajar la guardia, sin temor a que alguien la observara. Al menos la respuesta era sencilla. Sabía dónde estaba la manada y, francamente, aunque sabía que sus sombras intentarían seguirla, sabía que no podían seguir lo que no podían rastrear. Así que agarró el rocío del alma del suelo y, con un breve momento de concentración, acumuló energía psíquica y se teletransportó lo más lejos posible. El consumo de energía fue sorprendentemente insignificante en el primer salto, al igual que en el segundo. El tercero la agotó un poco más, y el cuarto, bueno, la dejó un poco sin aliento. Pero, efectivamente, al detenerse, intentó un escaneo psíquico y se encontró completamente separada de la manada. Lo suficientemente lejos como para evitar que la encontraran rápidamente, incluso con el rocío del alma. De hecho, había recorrido la mitad del camino hacia la montaña tras la que se había ocultado el sol. A decenas, si no cientos de kilómetros de distancia. Lo suficientemente lejos como para mantenerse aislada. Era libre de hacer lo que quisiera. Pero, una vez asimilado ese hecho, se dio cuenta de que no estaba muy segura de qué hacer. Nunca había tenido la oportunidad de expresar sus frustraciones en total aislamiento. Antes de la manada, tenía a su hermano, y en aquel entonces, no sentía ninguna necesidad genuina ni desesperada de desahogarse. Y después de su hermano, había pasado esa semana con Ash, quien se había negado a dejarla sufrir sola. Y después de eso, tuvo que lidiar con el rebaño. Había recurrido a la meditación, o a ser mezquina y quisquillosa cuando el estrés y el dolor interno la habían dejado al límite. Pero ahora, podía hacer lo que quisiera. Podía gritar, llorar o incluso arremeter sin preocuparse por herir a alguien o ganarse un enemigo. Podía arrasar el bosque circundante, purificarlo todo con su furia y fuego de dragón, y solo perdería algunos árboles. Árboles sin valor genuino ni irreemplazable, ni siquiera para los Pokémon locales. El concepto era extraño. Claro, ya se había desahogado con violencia antes, pero eso era más bien ejercer su trabajo con un poco más de fuerza de la necesaria. Nunca tuvo la opción de simplemente arremeter, con la posible excepción de usar su garra para romper su propia mesa. Pero, eso se había sentido bien, aunque solo fuera por un instante. Había puesto a Merrim en su lugar y había desahogado algunas de sus frustraciones en la pobre losa de piedra. Sería tan fácil. Atiae le dio vueltas a esa idea por un momento, antes de flotar lentamente hacia un pino cercano. Era alto, magnífico. Casi regio, en cierto modo. Los árboles siempre le habían interesado. Eran permanentes, a su manera, y sin embargo, tan frágiles. Se alzaban allí, fuertes contra los elementos, inquebrantables, y sin embargo, completamente a merced del mundo que los rodeaba. Completamente a su merced. Podía hacerle lo que quisiera, y él no podía devolverle nada. Estaba completamente indefenso. Débil. Frágil. Solo. Le resultó fácil clavar su garra izquierda en la corteza de la conífera. Pero, para su decepción, el árbol emitió un golpe lastimero y poco más. Atiae gruñó levemente, con expresión moderadamente irritada. No se había esforzado mucho, pero aún así, esperaba más. Volvió a golpear y, esta vez, las garras dejaron una marca considerable, aunque aún pequeña, en el costado de la madera. No era suficiente. Era la princesa de Alto Maré. Ningún árbol debería poder plantarse ante ella. Si el viento podía arrancar un árbol, ella también debería poder. Atiae soltó un gruñido que la sorprendió incluso a ella misma al clavar la garra en el árbol, esta vez considerablemente más fuerte. El árbol no cortó, como esperaba, sino que se astilló donde golpeó, con una fuerza excesiva. Cayó lastimosamente hacia la izquierda, chocando con otro de sus hermanos al caer, pero eso no hizo dudar a Latías, quien rápidamente clavó su garra izquierda en el árbol caído. Esta se clavó en el árbol roto y destrozado, pero a Atiae no le importó, y optó por soltar el rocío del alma y continuar el ataque con su garra libre. Atacó con saña y furia con su garra derecha, sin prestar atención a la energía que la rodeaba. Cada golpe sacudía las ramas del árbol caído, dejando profundas y feroces marcas en la superficie de la madera ya dañada. Pero no fue suficiente. Liberando su garra, soltó un soplo de fuego de dragón, enfurecida, inyectando cada vez más energía en las llamas hasta quedarse sin aliento. Se tomó un momento para recuperar el equilibrio, mirando el montón de cenizas incandescentes, antes de sentirse aún más enfadada. El árbol no la dejaba alcanzar su cártesis y, en cambio, decidió rendirse. Dejó escapar un rugido, indiferente a la indignidad de la acción, y blandió una garra hacia un lado en un brutal psicocorte vertical, sin importarle realmente qué golpeaba.
La energía continuó durante una docena de metros antes de chocar con otro árbol. El árbol reaccionó partiéndose en dos, cayendo en direcciones opuestas, pero antes de que pudiera caer, Atiae le asestó varios cortes más, impactando el árbol indiscriminadamente, haciendo volar trozos de madera al azar. Pero no fue suficiente. Atiae sintió que su ira, odio y rabia seguían creciendo. Había abierto las compuertas, y ahora, ya no había forma de detenerlas. Atiae se tomó un momento para intentar centrarse, pero descubrió que, por mucho que lo intentara, no podía. Lo único que sabía ahora era que el bosque cercano podía arder en el infierno. Le tomó un momento notar la energía que había estado construyendo inconscientemente, pero para entonces, ya era demasiado tarde para detenerla. Y entonces, ella simplemente puso los escudos más fuertes que tenía y lo dejó ir. La nova resultante fue cegadora y ensordecedora, pero, al extinguirse, se encontró en medio de una nube de ceniza y humo. A diferencia de la de Ash, que había sido un simple, aunque contundente, empujón, la suya había incinerado toda la zona. Tardó un instante en ver a través del humo, pero una vez que lo hizo una mueca. No fue tan extenso ni tan magnífico como el de Ash, pero, en cierto modo, fue considerablemente más destructivo. Estaba rodeada por poco más que las cenizas de lo que una vez fue una sección de bosque, con al menos varios metros a su alrededor completamente incinerados. Diablos. La tierra debajo de ella brillaba. Pero seguía sin sentirse mejor. La destrucción no la aliviaba. De hecho, la hacía sentir aún más vacía. Atiae dejó escapar un suspiro, antes de mirar el rocío del alma, ileso en una pila de cenizas. Todo esto es culpa tuya. La gema emitió apenas un pequeño destello de luz en respuesta, lo que hizo que la tía frunciera el ceño. Soltó un gruñido ante la falta de respuesta, antes de sentir que su ira se intensificaba inexplicablemente. Millones de muertos, miles de personas sin hogar, todo por tu culpa. No obtuvo respuesta, y sintió que su furia seguía en aumento. Tanto perdido, ¿y para qué? Una roca brillante, inútil e impotente. Otro parpadeo. Respóndeme. Atiae levantó el rocío del alma en el aire, acercándolo a ella. Estuvo a punto de sacudirlo con furia, pero optó por continuar con su despotricación. Todo es culpa tuya. Todo. Cuando moriste, todo se rompió. Me quedé sola, Atiae descubrió que las palabras no le salían y, en lugar de eso, se sentó allí durante varios momentos en completo silencio, escuchando el ardor y el crujido de los árboles quemados que la rodeaban mientras miraba furiosamente la gema que sostenía frente a ella. Pero, después de varios minutos, recuperó la voz. Todo se ha ido. Mi casa, Bianca. El jardín. Sin esperar respuesta, arrojó la piedra al suelo. Te odio. La joya solo ofreció un destello de consuelo. Delia? Delia sintió un ligero tic en el ojo cuando el científico intentó interrogarla de nuevo sobre sus nuevos acompañantes. Debería haberlo previsto antes. El hombre era un fanático de los Pokémon. ¿Puedo? No. No quería meterse en ese lío otra vez. Pero Delia, no. Solo, confía en mí. No les gusta que los toquen. El profesor parecía extremadamente decepcionado por eso, y continuó luciendo decepcionado mientras miraba a Regice y Registel que los flanqueaban. Pero, profesor, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos ahora mismo. Prepárese para lo que viene. Ante eso, el profesor pareció callarse. Delia tenía toda la razón, después de todo. No habían hecho este viaje por diversión ni para investigar. Estaban en este viaje por Ash. Además, la serie Regi ya estaba ampliamente documentada. Había muchos más especímenes interesantes por delante. Tienes toda la razón. Me disculpo. Entonces, ¿cuánto tiempo más? Delia dejó escapar otro suspiro, mirando al profesor Oak, que caminaba detrás de ella, junto a su dragonite, Irama, quien parecía bastante aburrido. No muy lejos. Unos minutos, como mucho. Eso pareció animar al anciano. Así que decidió guardar silencio durante esos minutos, mientras descendían lentamente por las formaciones y senderos con forma de raíces, acercándose cada vez más al centro del árbol. Pero, tras varios momentos de caminar por un túnel oscuro y tenue, se encontraron con la salida a una gran arboleda, repleta de vegetación, que contenía, en el centro mismo, un gran manantial. La vista era pintoresca, pero Delia no se molestó y aprovechó el momento para mirar a su alrededor, antes de descubrir que técnicamente estaban solos. Sintió un ligero enojo antes de mirar al registrador. ¿Dónde está ella?
La gran tipografía de acero solo emitió una serie de clics, crujidos y chirridos, levantando las manos en señal de deferencia, y Delia sintió un tic en el ojo. Nunca había podido entender nada de la serie Regis, y ni siquiera sabía por qué se había molestado. Mejor tomar la vía directa. Miau. Sal de aquí ahora mismo. Registel retrocedió un paso, aparentemente sorprendido por el arrebato, antes de mirar al Regice en busca de apoyo, emitiendo otra serie de ruidos ininteligibles. Su compañero se encogió de hombros, confundido. Oak, por otro lado, tenía mucha más experiencia lidiando con una Delia enfadada, y en cambio, decidió intervenir. Delia, ¿estás segura de que es la mejor idea? Delia, sin embargo, ignoró al profesor y, en cambio, gritó aún más. Había viajado a pie durante 4 días, mientras Ash estaba perdido y asustado, quién sabe dónde. No tenía tiempo para ser amable. Sé que estás aquí. Sal de aquí ahora mismo. El profesor gimió con una mezcla de irritación y vergüenza, antes de acercarse a Delia. Delia, ¿estás haciendo? Uf. Estaba durmiendo la siesta. ¿Quién se atreve? Espera, Delia. Hubo un pequeño destello y, de repente, Meu flotaba boca abajo frente a la pareja humana, con una sonrisa divertida, casi emocionada. Cariño, deberías haber llamado antes. Nuestra próxima visita no debía ser hasta dentro de un par de semanas, como mínimo. Oak, en su mayor parte, se quedó con la mirada perdida, entre la sorpresa y el asombro, ya sin preocuparse por los gritos de Delia. Sabía, conscientemente, que hacían este viaje solo para hablar con Meu, pero aún así, había una diferencia entre saberlo y ver con tus propios ojos a uno de los Pokémon más raros que existen. Sin embargo, sus intentos de hablar fueron detenidos por Meu, que se acercó flotando y le dio unas palmaditas en la cabeza para consolarlo. Sammy, está bien. Usa tus palabras. Sé que te encanta usarlas. Esto resultó ser demasiado para el profesor, y tras un momento de intentar responder adecuadamente, recurrió a su antigua introducción. Bienvenidos al mundo de Pokémon. Soy el profesor Oak, Y. Delia gimió ante el cortocircuito mental de su compatriota y, en cambio, miró directamente al legendario, quien le dedicaba a Oak una sonrisa divertida, aunque amable. El tiempo apremiaba, y no tenían tiempo para perder el tiempo, y mucho menos para que Meu se entretuviera. Meu, ¿sabes exactamente por qué estoy aquí? El Pokémon legendario se apartó del deambulante Oak, girándose lentamente y mirando a Delia con una expresión ligeramente enfadada. Si lo hiciera, no estaría durmiendo la siesta, ¿verdad? Después de todo, no es que sea omnisciente todo el tiempo. Así que, ¿por qué no le cuentas a tu querida madre por qué viniste a visitarme sin siquiera escribirme una carta o llamarme? Habría limpiado todo. Habría comprado algo para picar. Por fin habría aprendido a hacer un pastel. La mujer solo le ofreció una mirada gélida, ignorando el silencio de asombro que se apoderó de Oak. Meu siempre había sido muy poco atento, pero Delia pensó que al menos cumpliría la promesa que le había hecho hacía tantos años. Ash desapareció. Es un dragón otra vez, y prometiste que Ash seguiría siendo humano. Manténlo a salvo. Se hizo un silencio momentáneo, antes de que Meu parpadeara, esta vez confundida, mientras flotaba lentamente boca abajo. Que yo sepa, todavía lo está. O, al menos, tan a salvo como Ash podría estarlo. El tono de la legendaria era ligero, como si le divirtiera un poco. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Antes de que ninguno de los humanos pudiera responder, los ojos de Meu brillaron un instante, antes de detenerse de inmediato. Vaya, algo pasó. ¿Pero qué? Otro destello de luz, y sus ojos se iluminaron de nuevo. Eso no es bueno. Pero, por desgracia, no tiene nada que ver con el tema en cuestión. Entonces, ¿dónde está? La legendaria permaneció sentada en silencio un momento, antes de sonreír. Bueno, esta vez no está muerto. Es un buen cambio de aires. ¿Pero dónde? No es que simplemente, Meu hizo una pausa antes de suspirar. Ya veo. Bien. Ya sé qué hacer. El Pokémon se sentó inmediatamente en el suelo y suspiró, recostándose como un gato. Digo que nos rindamos. Ese comentario no le sentó bien a Delia. ¿Qué? Meu volvió a encogerse de hombros, esta vez rodando y frotando la cola contra una roca cercana, casi intentando no mirar a Delia a los ojos. Están sucediendo cosas que van mucho más allá de un humano o un dragón, Delia. La realidad está cambiando, los futuros chocan, más de lo habitual, al menos, y el mundo está en una encrucijada del destino.
Interferir podría empeorar las cosas. Será mejor dejarlo en paz. Tengo que salvarlo. Es mi hijo. La legendaria suspiró y miró a la mujer. Delia siempre tuvo una voluntad de acero. No aceptaba un no por respuesta, y jamás podría. Cazaría a Ash, sin importar si Meu se unía a ella o no. Por favor. Hubo un momento de silencio después de eso, y el par de humanos esperó que Meu respondiera. Meu tenía las manos atadas. Tendría que unirse a ella. Delia no era un instrumento de precisión. Atravesaría muros y quemaría ciudades si fuera necesario. Si la dejaban a su suerte, podría empeorar las cosas muchísimo más de lo que serían si la dejaban sola. Tendría que unirse a ella, guiarla y asegurarse de que no quemara puentes que muy probablemente necesitarían más adelante. Muy bien. No puedo prometer que pueda solucionar esto. Hay fuerzas en juego mucho mayores que yo. Y, en cuanto a avatares, soy extremadamente limitado. Pero, si estás decidido, haré lo que pueda y desafiaré al destino, si es necesario. Ante eso, el Pokémon felino se levantó del suelo y se estiró, mientras miraba con severidad a Delia y Oak. Además, creo que ya dejé que esta pelea entre hermanos se extendiera demasiado. Tienen que superar esto de matarse. Los dos humanos le dieron a Meu una mirada confundida, aunque agradecida, y Meu sonrió. Oye, vigila el árbol. No dejes que se convierta en una masa asesina sobre la gente otra vez. Nos estamos quedando sin guardianes del aura. El Regice emitió un alegre chasquido y el Registel cercano gimió. Oh, no quiero oírlo. La última vez que te dejé a cargo, dejaste que un pichón hiciera nido en mi sitio favorito. Esta vez, Iki está al mando. El Pokémon soltó otro gruñido, pero esta vez Meu lo ignoró y se giró hacia los humanos, quienes parecían aliviados. Bueno, entonces, si conozco a Ash, probablemente esté en Johto. Delia parpadeó confundida. ¿Por qué estaría ahí? Porque ahí es donde todo se está desmoronando ahora mismo. Hubo un pequeño momento de silencio, antes de que, para sorpresa de Meu, Oak hablara, con expresión seria. ¿Qué pasó? La noche había caído. Y aún así, Yakei seguía sin tener ni idea de dónde demonios estaba, más allá de estar cerca de la costa. Esperaba estar en Johto, como se suponía, pero después de todo lo sucedido, de toda la confusión y el desorden, no tenía forma de saberlo. Uno de los mayores problemas del vuelo rápido era la facilidad con la que se perdía, sobre todo al seguir instrucciones como encuentra la costa. Cuando se podían volar cientos, si no miles, de kilómetros en un día, a menudo se terminaba en el extremo opuesto del planeta siguiendo instrucciones tan confusas. ¿Por qué siempre pasa esto? La pregunta quedó sin respuesta, y Yakei emitió un leve gruñido, frotándose el lado sano de la cara con el brazo sano. Esperaba que todos estuvieran bien. Sabía que la princesa no dejaría caer al Tomaré, pero aún así, eso no significaba que no pudieran pasar cosas malas. Estaban sus padres y su hermana mayor, por ejemplo. O sus hermanos aún no nacidos. O Colm. Los extrañaba a todos, incluso a su intermitente cortesano. Claro, era un tipo débil, pero bueno, al menos le importaba de verdad. Y a veces, se necesitaba un toque genuino y tierno, en lugar del de un hombre fuerte, pero más agresivo e insensible. Grieta. Yakei se quedó paralizada un instante, con los mechones de sus orejas girados en dirección al ruido, tensándose y preparándose instintivamente para un ataque. Pero, después de un minuto, Yakei dejó escapar un fuerte suspiro y negó con la cabeza. Que se supiera que ahora odiaba oficialmente los bosques. En las llanuras donde creció, el único ruido era el del viento entre las hierbas altas, o los sonidos de su manada. O de presas. No la sinfonía de crujidos, cantos de pájaros y ruidos que acompañaban a estar en el equivalente Pokémon de una ciudad. Y lo que era peor, tenía que estar alerta. Si hubiera estado en este bosque, digamos, por diversión, simplemente ignoraría los ruidos. Pero no. Debía de ser una refugiada de alto maré, con quién sabe cuántas organizaciones criminales y cazadores siguiéndola y persiguiéndola. En cuanto bajó la guardia, un miembro de Magma saltó de entre las sombras y la atrapó. Grieta. La hembra sintió un ligero escalofrío, moviendo la cabeza en dirección al chasquido mientras seguía avanzando lentamente por el bosque oscuro, casi abismal. Estaba completamente perdida. Era una latías de las llanuras, y ahora mismo, se notaba. No sabía distinguir entre un chasquido de viento y uno de depredador. Tembló de nuevo y se dijo a sí misma que no era de miedo. No, era de frío. Después de todo, hacía viento, y ella era una latías valiente y orgullosa, miembro de la manada más grande que jamás existió, o existiría.
La idea de que temblara y se estremeciera de miedo no solo era ridícula, sino absurda. Sí, simplemente hacía frío por el viento. Así que mantendría la compostura y seguiría adelante. Encontraría a su manada, o al menos alguna señal que le indicara dónde estaba, y partiría de ahí. Quizás encontraría un sanador para su ojo y su brazo, que ahora le dolía. En un extraño cambio de ritmo, su ojo había dejado de dolerle tanto hacía un rato, y, en cambio, su brazo había ocupado su lugar, pasando de un ligero roce y palpitación a casi un ardor intenso. Pero, por el lado positivo, la ayudó a mantenerse alerta. En ese momento, Dragón o no, era una presa. Y la presa que no se descuidaba moría. Grieta. Esta vez, Yakei se estremeció. A diferencia de los otros sonidos, este sonaba, forzado. Como si algo se moviera entre la maleza, y no una rama harta del constante empuje del viento. Al pensarlo, Yakei se detuvo y retrocedió un poco, preparándose para intentar esconderse en lo que parecía un arbusto cercano. Quizás, otra vez, era el viento. Pero quizás no. No podía permitirse equivocarse. No con las estacas a la vista. Grieta. Uf. El grito de dolor sobresaltó a Yakei por un momento, obligándola a retroceder por reflejo, antes de que finalmente se diera cuenta de que producía el ruido. Un humano. La joven Latia se quedó mirando fijamente a dicho humano por un momento, quien repentinamente había irrumpido entre el follaje como una especie de monstruo rojo trastornado. Yakei tardó un segundo en comprender la situación, antes de hacer lo primero que su instinto le decía: sisear y retroceder. Sabía, conscientemente, que sus probabilidades de ahuyentar a un equipo de caza eran ridículamente bajas, pero sus instintos no se dejarían vencer. Pero, tras su arrebato casi involuntario, su mente empezó a dar vueltas. Yakei sabía que, en una palabra, estaba destrozada. Tenía que ser realista, y francamente, tenía un ojo descompuesto, un brazo herido y estaba completamente agotada, apenas logrando reunir la energía psíquica para seguir adelante lentamente. Y luchar contra un humano era algo difícil, incluso en el mejor de los casos. Los humanos tenían sus propios Pokémon, entrenados a la perfección, y aunque ella era una luchadora bastante decente, eso no significaba nada cuando tenía que luchar contra lo que podría equivaler a un ejército de Pokémon superpoderosos. Diablos. Ese ratón eléctrico era un ejemplo perfecto. Una golosina común, usada a menudo para entrenar a las crías a cazar, derribó a 5 de su manada él solo, de un solo golpe a cada uno. Si eso era lo que un entrenador podía hacer, sabía que ni siquiera en su mejor momento tenía la menor posibilidad de escapar, y mucho menos de ganar una pelea. Pero eso no significaba que no fuera a caer sin luchar. No, caería, mordiendo, arañando y gritando todo el camino. Claro, la atraparían, pero con suerte les dejaría cicatrices. Debería haber traído mi linterna. Yakei se detuvo al oír la frase, así como la voz que la acompañaba. No sonaba como un miembro rudo y canoso de Aqua, ni como un miembro sofisticado e inteligente de Magma. Sonaba, joven. Amable. Ligeramente molesta consigo misma, muy parecida a cómo se sentía ella misma en ese momento. Al darse cuenta de eso, Yakei sintió que su deseo de dar el primer golpe se debilitaba un poco. Claro, no era como si pudiera hacer mucho, ya que los humanos parecían ser sorprendentemente resistentes, incluso comparados con los de tipo roca, pero aún así. Dar el primer golpe era todo lo que tenía. Así que, por alguna razón, Yakei esperó. Y, para su grata sorpresa, la chica simplemente se levantó y se sacudió el polvo, sin prestarle la menor atención a la tías. Siguió sentada allí, preparada para luchar, pero después de un momento, comprendió algo. No sabía que estaba allí. La idea la invadió de repente, y Yakei tuvo que contenerse para no clavarse una garra en la cabeza, ya destrozada. Casi se desmaya, y solo el miedo y la confusión la detuvieron. Sin duda, la primera racha de suerte del día no pudo haber sido más cruel. Sobrevivió, pero a cambio, castró su manada. Pero, ¿y ahora qué? No podía luchar, pues carecía de la fuerza y la habilidad necesarias para asegurar el éxito de cualquier ataque furtivo. Y tampoco tenía energía para huir. Sus únicas opciones parecían ser lanzar un ataque furtivo fallido o esperar y rezar para que el humano no la viera. Y, así de repente, Yakei se sintió decepcionada una vez más. Era una Latias. Una Latias, con la habilidad innata de volverse invisible. Claro, era una habilidad en la que nunca había sido muy buena, ni siquiera en sus mejores días, y mucho menos cuando estaba distraída y abrumada por el cansancio y el dolor, pero aún así. Podía simplemente esconderse con sus plumas.
Volverse invisible y así evitar una pelea por completo. Sería fácil. Bueno, bastante fácil. Nunca se le había dado bien, pero bueno, era cuestión de vida o muerte. El mejor momento para perfeccionar una técnica. Rápidamente concentró la poca energía que le sobraba en sus plumas. Y de inmediato se iluminó como un árbol de Navidad. ¡Mierda! Espera, espera, espera. La exclamación de la humana estaba justificada, supuso. Estaba oscuro, no la había visto, y entonces, básicamente, encendió las luces estroboscópicas y se colocó sobre la bandeja metafórica, exigiendo que la chica le prestara atención. Ella también se sorprendería. Rayos, se sorprendió. Claro. Tenía todas las posibilidades del mundo, y aún así, lo fastidió todo. La hembra interrumpió la producción de energía, pero el daño ya estaba hecho. La poca energía que le quedaba para luchar se había desperdiciado, y su visión nocturna estaba arruinada. Estaba exhausta, herida y, ahora, casi completamente ciega. ¿Una latías? Sí. Ahora la chica la vio. Como si no pudiera perdérselo. Estaba jodida. En medio de todo el lío. Y lo que era peor, ahora apenas tenía energía para flotar, y mucho menos para luchar. Desperdició su última oportunidad, delatándose. Vaya, eres tan PR, espera. La Latias se preparó para una Pokébola, o una red. O, mejor dicho, para la liberación de un Pokémon. Pero, en cambio, para su creciente sorpresa y miedo, el humano caminó lentamente hacia ella. ¿Qué? ¿Esperaba derribarla ella sola? ¿De verdad se veía tan patética? Ay, ¿a quién engañaba? Era tan patética. Podría simplemente tumbarse y dejar que el humano se la comiera, o lo que fuera que le hacían a los de su especie cuando no estaban capturando o matando. Estás herido. No me digas, Sherlock. Jackie le gruñó levemente al humano e intentó retroceder, pero solo retrocedió un par de metros antes de estrellarse contra un árbol. Sintió que el pánico la invadía y soltó un fuerte gruñido. Que nadie dijera que se rindió. No, pasaría a la historia como la Latias que murió, dando una excusa de gruñido mediocre, antes de ser golpeada hasta la muerte por un humano desarmado. Una historia con moraleja, si las hay. Pero, para su sorpresa, la humana dudó ante su gruñido y levantó las manos en señal de rendición. No quiero hacerte daño. Por favor, ¿puedo ayudarte? Sí, claro. Como si los humanos ayudaran. En el mejor de los casos, permitían que otros coexistieran a cambio de cosas que querían, pero no podían conseguir por sí mismos. Pero, para su crédito, la humana se detuvo en su sitio, antes de bajar lentamente una mano y sacar algo. Voy a encender una luz, ¿de acuerdo? La Latias no respondió. Poco podía hacer para detenerla, después de todo. Solo podía emitir ruidos de ira y quizás morderla antes de que la capturaran o la abatieran por completo. Advertencia. Batería baja. La chica soltó un gruñido irritado y golpeó el dispositivo cuadrado. Ya lo sé, ya lo sé. Enciéndelo. Tras un instante, una luz brillante, aunque enfocada, parpadeó, y la humana la apuntó hacia Jackie, obligándola a cerrar el ojo sano ante la luz brillante y enfocada. Pero, al cabo de un momento, su ojo se acostumbró y se miró. Vaya, esa luz no le sentaba bien. Tenía un aspecto fatal. Oh. Necesitamos llevarte a un centro Pokémon. No creo que una superpoción sirva de nada. Jackie intentó protestar, pero antes de que pudiera, su lado herido, asustado y dolido habló. Estaba sola, herida y demasiado cansada para siquiera intentar luchar. Y todo eso hacía que, por primera vez en su vida, un centro Pokémon sonara realmente genial. Si iba a uno, incluso podría conservar su ojo. Estaría curada, cuidada y relativamente a salvo. Pero ahí estaba el problema principal. No tenía ni idea de dónde estaba uno, y tendría que confiar en este humano para que la llevara allí. Solo quiero ayudarte. Por favor. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Un humano cualquiera, que no era un monstruo, que aparecía sin previo aviso para salvarla. Sí, claro. Sabía que, aunque los humanos no fueran el mal caótico que muchos Lati creían, eso no cambiaba el hecho de que eran, bueno, diferentes. Tenían sus propios objetivos, sus propias agendas y sus propias maneras de hacer las cosas. Y, al aceptar la ayuda del humano, ¿quién sabía a qué estaba accediendo? Pero, por otro lado, ¿qué opción le quedaba? A estas alturas, no podía enfrentarse a un humano normal, y mucho menos a sus Pokémon. Y esta era posiblemente su única oportunidad. Se había quedado sin opciones. Su última opción sería confiarle su vida a un humano cualquiera.
O eso, o quedarse en este bosque y probablemente morir. Está bien. Esperaba no arrepentirse de esto. Después de que Yakei hablara, la humana ladeó la cabeza confundida, antes de retroceder un poco, como si dudara. ¿Qué? No entendía. ¿Qué otra cosa se suponía que debía hacer? ¿Mostrar una gran confianza? ¿Poner la cabeza en la palma de la mano de la chica y arrullar, como una mascota recatada? Yakei frunció el ceño levemente. Sabía que los humanos podían tardar en comprender las cosas, pero esto era ridículo. La Latías asintió levemente, esperando que, esta vez, la humana captara la indirecta. Y, para su suerte, la humana lo entendió. Asentir funcionó, qué bueno saberlo. Ah, bien. Tenemos que llegar a mi campamento. ¿Sabes, volar? Yakei solo pudo asentir de nuevo. Básicamente, tendría que seguir a esta humana de donde ella decidiera llevarla. Podría ser su campamento, una ciudad humana o, ¿qué demonios?, incluso un campamento acuático o de magma. Estaba haciendo una gran apuesta. Esperaba que no la perjudicara en el acto. Está bien. Solo, sígueme. Me perdí un poco, pero solo necesito encontrar la playa. Tengo un Pokémon esperándome allí. Un tercer asentimiento. La playa parecía razonable. Mientras el humano y la tía se dirigían a la orilla, Mai sintió que un pensamiento singular surgía de su mente preocupada mientras caminaba penosamente por la oscuridad y la arena, con una Latias muy herida flotando débilmente a su lado. Las cosas se estaban saliendo rápidamente de control. Ash había desaparecido. Era malo, sí, pero ya había pasado antes, aunque las probabilidades no parecían tan altas como esta vez. Pero, al parecer, algo también ocurrió en Alto Mare. Algo tan grave que impidió que los barcos llegaran allí, y algo tan grave que Ash envió a su mejor amigo al otro lado del mundo para intentar detenerlo. Algo que también había herido y desplazado a esta Latias. Mai no era tonta, después de todo, y sabía que las probabilidades de encontrar una Latias en libertad eran extremadamente bajas, especialmente hoy en día. Y también sabía que la especie en peligro de extinción era cazada por varios grupos en todo el mundo. 3 grupos principales de Oen la cazaban, sin contar a otros grupos como el Equipo Galáctico y Rocket. Eran un bien codiciado y, por lo tanto, estaban casi extintos en todas partes, con las pocas excepciones de una pequeña reserva en la zona de safari de Oen y el santuario principal en Alto Mare. Algo estaba pasando, y las posibilidades preocupaban aún más a Mai. O bien la tía se dirigía a Alto Mareo, lo que era más probable dadas las circunstancias, se alejaba de Alto Mare. Así que eso planteaba la pregunta. ¿Qué le habría sucedido a Alto Mare para que esta Latias tan herida viajara hasta Johto? ¿Eso habría desesperado a la dragona lo suficiente como para enfrentarse a la naturaleza y a los grupos que la buscaban, en lugar de quedarse en la seguridad de la ciudad? ¿Qué pudo haber inspirado a Ash a enviar a Pikachu y no ir él mismo? Ese pensamiento, junto con preocupaciones similares, la rondó por un momento mientras la pareja avanzaba. Pero, al llegar a la playa y divisar a Blaziken y una fogata a lo lejos, los apartó. Tenía que hacer primeros auxilios y, después, preparar comida. Sin embargo, no había encontrado bayas, así que tendría que hacer varias cosas que odiaba. Como usar parte de su costosa comida preenvasada y mantener a la mayoría de sus Pokémon en sus Pokébolas. Los dispositivos mantendrían a los Pokémon alimentados, aunque odiara tener que mantenerlos dentro durante largos periodos. Pero ahora mismo, no quería poner aún más nerviosa a la ya inquieta y asustada Latias, ni echar mano de su preciada reserva de comida preenvasada. Además, más Pokémon podrían volver al pobre animal inquieto, y dudaba mucho que pudiera atraparlos si decidía huir. Veo a Blaziken. No te preocupes, es simpática. Agradable era una palabra. Bueno, al menos no era malvada. Era simplemente, grosera. Sí, grosera sería la palabra correcta. La Latias no pareció muy reconfortada con sus palabras, y optó por mirarla con preocupación. Pero, para alivio de Mai, la dragona no dudó en seguir hacia el campamento. Blaziken parecía haberlo preparado bien, y en ese momento tenía la mirada perdida en la fogata que había preparado. Blaziken. Tráeme mi bolso, por favor. El Pokémon se sobresaltó levemente al oír su voz. El tipo fuego parecía absorto en sus pensamientos mientras miraba fijamente el fuego. Blaze. La chica de fuego miró rápidamente a Mai y a Latias, pero, al ver al dragón herido, la gallina de fuego se levantó de golpe, con el rostro lleno de comprensión. Ken. Sé que está herida. Por eso necesito mi bolso.
El tipo fuego asintió rápidamente, antes de correr hacia la tienda cercana y saltar dentro sin dudarlo, haciendo que Mai se estremeciera. No, ya lidiaría con las consecuencias más tarde. Así que Mai suspiró e hizo una lista mental rápida. Necesitaría una forma de limpiar las heridas antes de usar sus pociones, algo de hielo para el brazo de Latías, lo que significaba que también necesitaría de glaceón. El tipo hielo sería una buena ayuda con los primeros auxilios, además de un buen refuerzo, en caso de que el dragón decidiera luchar después de todo esto. Esperaba que no llegara a eso, pero nunca se es demasiado precavido. Después de todo, un Pokémon herido podía actuar irracionalmente. Vaya, cualquier cosa herida podía reaccionar de forma extraña. Necesitaba agua, preferiblemente purificada. Pero era fácil. Tenía un cubo plegable en la mochila y un filtro de agua. Solo tenía que pedirle a Blaziken que lo llenara, ya que era la única que tenía los pulgares oponibles necesarios para usar el filtro, aparte de ella misma. Mientras Mai seguía haciendo su lista mental, no pudo evitar agradecer sus experiencias con Ash y Brock. Si no hubiera vivido tantas aventuras alocadas con ellos, y si no se hubieran esforzado tanto no solo en enseñarle, sino también en inculcarle su deseo de aprender y su amor por los Pokémon, no tendría ni idea de cómo manejar a un Pokémon herido de esta magnitud. Rayos. ¿A quién engañaba? Todavía no sabía qué hacía. Pero lo intentaría. Ash nunca se rendía, sobre todo cuando intentaba ayudar a alguien. Así que ella nunca se rendiría. No hasta que este Pokémon estuviera completo, sano y feliz. Qué lástima que Ash o Brock no estuvieran. Le vendrían bien sus consejos. Al pensarlo, Mai pensó en el Pokégear cercano. Quizás, al acercarse a la ciudad, llamaría a Brock. Quizás le pediría consejos, después de que todo esto terminara. Está bien, necesito que te sientes cerca del fuego. Tendré que limpiarte las heridas y necesito ver cómo hacerlo. Mai suspiró al ver que el Pokémon dudaba en obedecer, pero, tras un instante, y para su gran alivio, el dragón se tumbó. Los primeros auxilios ya eran bastante difíciles sin que el paciente se resistiera a cada paso. Está bien, Blazek, oh, ahí estás. Blaze. El Pokémon de tipo fuego asintió obedientemente y colocó la mochila junto a Mai con una sonrisa orgullosa, lo que le valió una palmadita de agradecimiento, lo que simplemente animó al Pokémon a sonreír aún más, antes de retroceder y esperar más instrucciones. Blaziken. La chica suspiró ante la pregunta directa de su entrante. Aún necesitaba mejorar. No sé. Debería haber comprado más cuando estuvimos en el pueblo. Tendremos que conformarnos con lo que tenemos. Ahora, ¿me traes un cubo de agua? La mujer que inicia el juego resopló por su falta de respuesta, antes de irse a buscar lo que Mai le pidió. Entonces, déjame echarte un vistazo. A Mai solo le tomó un par de segundos observarla para darse cuenta de que el pronóstico no era bueno. El corte en el ojo del Pokémon era profundo, y probablemente tenía el brazo roto, o incluso con hematomas y esguinces graves. Además de varios cortes y cortes medianos y pequeños, Mai descubrió que las heridas del Pokémon estaban muy por encima de su capacidad de curación. Pero lo intentaría, de todos modos. Glaceón, te necesito. La Pokébola lanzada estalló en una luz roja brillante, y la hembra de tipo hielo apareció a menos de 3 metros. Como siempre al ser liberada, era la definición de la elegancia fría. Eso fue así hasta que vio al Pokémon herido frente a ella y emitió un extraño y bajo gemido, antes de correr torpemente, casi resbalándose en la arena. ¿Glacé? Mai no quería involucrar a Glaceón en esto. Todavía era la niña de su equipo, con gran parte de su inocencia e ingenuidad intactas. Pero, por desgracia, era la única en quien podía confiar para esta tarea. Glaceón, necesito que vayas a hacer hielo. Unos trocitos pequeños que quepan en una bolsa. ¿Puedes hacerlo? La criatura de tipo hielo no dudó y simplemente asintió con preocupación antes de salir corriendo hacia el océano cercano. Tenía hielo para la hinchazón que se avecinaba y, con suerte, un cubo de algo que no fuera agua de mar. Ahora, necesitaba un trapo. Rápidamente rebuscó en su espalda, pero, aparte de una ropa interior extra y un traje de baño, no encontró nada, lo que hizo que la chica hiciera una mueca. En fin. De todas formas, su pañuelo no era tan importante. Rápidamente se quitó el pañuelo verde de la cabeza y lo dobló por la mitad. Blaziken, ¿dónde está eso? Oh, gracias. La chica tomó el cubo que le ofrecían y lo puso a su lado antes de sumergir en él el pañuelo que se había quitado. Tengo que limpiarte las heridas antes de usar las pociones, así que, esto probablemente te escozará.
La tía se sintió vacilante y se tumbó por completo, dándole a Mai un mejor ángulo para los cortes más cercanos. La tía la observaba con cautela, pero no parecía tener malas intenciones, así que Mai empezó a frotar con su paño improvisado el ojo mal cortado del dragón. La dragona gruñó un poco de dolor, pero no reaccionó físicamente mientras limpiaba la herida. Entonces, ¿qué te pasó? El tipo dragón emitió un pequeño arrullo, y Mai intentó interpretarlo rápidamente. ¿Algo sobre volar? ¿Te estrellaste? Un bufido casi divertido fue la respuesta del dragón. Así que no exactamente, pero casi. ¿Te golpeó algo? ¿Cómo? No sé, ¿un robot? La idea no era del todo extraña. El equipo Rocket solía usar robots y, con frecuencia, sus esfuerzos habían herido a sus Pokémon, aunque solo fueran pequeños golpes y rasguños. Pero, por ejemplo, si alguien fuera considerablemente más descuidado o, peor aún, malicioso, no sería difícil imaginar las lesiones que alguien podría recibir de uno de esos robots. La tías no respondió, y Mai decidió dejarlo así, mientras seguía limpiando la herida. La sangre ya había manchado irreversiblemente su pañuelo verde, pero eso no importaba. Siempre podía dejarse el pelo suelto, por el momento. Glaceón. El tono excitado pero preocupado de Glaceón le informó de la llegada del tan necesario hielo, y Maya sintió. Gracias, Glaceón. Bueno, ¿cómo voy a mantener esto en tu brazo? No le quedaba más ropa, aparte de la que llevaba puesta. Mai reflexionó incluso sobre eso antes de suspirar. Llevaba una camiseta, así que tendría que conformarse con su abrigo. Rápidamente se quitó la ropa exterior y la llenó con el hielo que Glaceón le había traído amablemente, ajustándola firmemente. Está bien, esto debería hacer que tu brazo se sienta mejor. La tía se asintió otra vez, antes de suspirar, esta vez de alivio cuando el hielo frío hizo contacto con el brazo herido. Está bien, voy a usar una poción en tu, bueno, ojo. Espero que te haga sentir mejor. Esta vez, Mai no esperó un gesto de asentimiento y, en cambio, sacó una superpoción de su bolso. Esto iba a llevar un buen rato. Yakei finalmente se llevó una grata sorpresa mientras esperaba pacientemente la comida que le habían ofrecido, sentada en la arena de la playa. La humana había cumplido su promesa y la había curado lo mejor que pudo. Ahora que estaba relativamente limpia y sus heridas al menos habían sanado un poco, se sentía mucho mejor. Claro, aún tenía innumerables dolores, y su ojo seguía sin poder abrirse y le dolía muchísimo, junto con su brazo semicurado y vendado, pero a pesar de todo, estaba mucho mejor que antes. Ahora, solo necesitaba descansar un poco. Y quizás algo de esa comida deliciosa que la humana estaba preparando. Nunca había probado la comida de Pokémon hecha por humanos, pero si sabía tan bien cómo olía, la esperaba con ansias. Aunque tuviera que compartirla con el juguetón pollo de fuego y el molesto zorrito de hielo. Entonces, ¿qué te pasó? La tía se emitió un leve gruñido al oír la voz juvenil. Habla de la oscuridad, y aparecerá, caminando tranquilamente como si la playa fuera suya. Y, por si fuera poco, su estilo de caminar de Teposeo, la Glaceón, de quien aún no había oído su nombre, tenía la extraña habilidad de parecer a la vez tranquila, serena, y a la vez emocionada, emotiva y expresiva. Sin importar que, además, el Pokémon pareciera tan humano. Era una paradoja andante, una que no podía comprender del todo. Tenía gestos humanos. Jerga humana. Lenguaje corporal humanoide, si su forma de sonreír y poner los ojos en blanco era un buen ejemplo. Diablos. La Pokémon de tipo hielo incluso la llamaba mamá. Si Yakei no la conociera, diría que el Glaceón realmente la creía humana. Una humana pequeña, molesta y muy peluda. Controlaba el hielo. Y tenía unas patitas adorables. Desagradable. Y, sin embargo, al mismo tiempo, el tipo hielo dominaba al máximo su lenguaje corporal innato, cambiando de un estilo a otro según su estado de ánimo, de qué hablaba y de qué hacía. No se parecía en nada a ningún Pokémon de entrenador que hubiera conocido. En lugar de poder, esta Glaceón parecía tener, estilo, gracia, elegancia. Eso irritaba a Yakei. La irritaba muchísimo. ¿Qué? ¿Acaso esta Pokémon tipo hielo se creía mejor que ella? ¿Mejor que todos los demás? ¿Cómo se atrevía? No conocía a Yakei. Era solo una Pokémon tipo hielo estúpida, que casualmente sabía cómo conseguir la cantidad justa de movimiento para que Yakei cuestionara cosas que nunca quiso cuestionar. Ella se lo demostraría. Yakei le daría al tipo hielo una negativa madura e inteligente, tal como lo haría la princesa. No quiero hablar de eso.
Sin embargo, a la Glaceón no pareció importarle mucho la respuesta y levantó una ceja sorprendentemente expresiva, lo que solo irritó más al dragón. ¿A qué se dedicaba la criatura tipo hielo? Le había preguntado a la humana media docena de veces desde que comenzaron los primeros auxilios, y nunca obtuvo más que un no lo sé. ¿Acaso la criatura tipo hielo tenía algún plan? ¿Cuántos años tenía esta Glaceón? Siempre era difícil calcularlo con esas evoluciones. Crecían rapidísimo. Podría tener 6 meses o 6 años, por lo que sabía. De todos modos, ¿por qué te importa? Ante la pregunta, el Glaceón se encogió de hombros y se tumbó tranquilamente frente a Lactías, antes de darse la vuelta e irritar ligeramente al dragón con su lenguaje corporal repentinamente despreocupado. ¿Qué? ¿Acaso el enorme cubo de hielo creía que, tras haberla ayudado, ya no era un depredador capaz de devorarla fácilmente? Ah, ¿a quién engañaba? Yakei no tenía ninguna duda de que ahora mismo no tenía ninguna posibilidad contra el tipo hielo. No era una cazadora de corrientes, y por lo tanto, no tenía resistencia al frío. El hielo simplemente la destrozaría, más de lo que ya estaba. Eran momentos como este los que la hacían desear ser más como su madre. Ser una cazadora actual facilitaría mucho las cosas. Bueno, mamá quiere que averigüe qué pasó. Estamos buscando a alguien. No, a 2 personas, supongo. Y puede que estén en alto maré, así que, bueno, sí. Está muy preocupada por ellos. Entonces el Glaceón dio un pequeño suspiro, antes de darse la vuelta completamente sobre su espalda. Estoy realmente preocupado por ellos. El tipo hielo pareció sincero ante eso, y Yakei sintió, en lugar de irritación, compasión. Sabía exactamente cómo era ese sentimiento. También estaba preocupada por sus amigos y familiares. Solo te preocupa Pikachu. No te preocupes, hará falta algo más que lo que pasó para deshacerte a ese ratón. Yakei necesitó todo su autocontrol para no sobresaltarse al oír la voz. Ah, sí. La gallina de fuego. A diferencia de la Glaceón, la gallina de fuego no era un ser de una gracia sobrenatural. Era directa, concentrada y apenas desperdiciaba movimientos. Mientras que la Glaceón era, lo que fuera, la pepita de fuego era una luchadora. Una guerrera entrenada, experimentada y hábil que claramente sabía luchar. Así que no te preocupes, mi pequeño copo de nieve. Recibirás tu pica, cuando lo encontremos. Hubo un momento de silencio tras ese comentario, y Yakei no pudo evitar mirar a la Glaceón. Y, efectivamente, la Pokémon de hielo ya no estaba boca arriba, sino sentada erguida, con las mejillas sonrosadas y una expresión de puro asco mientras miraba fijamente a la Pokémon de fuego. Eres repugnante, Blaze. El tipo fuego soltó una carcajada ante eso, antes de sentarse en la arena al lado de Yakei, reclinándose casualmente en la arena, con una garra en su rodilla y una sonrisa en su tonto pico de pepita de fuego. Oye, no me vengas con eso. Ambos sabemos lo que quieres. Diría que, una vez que lo encontremos, será, no sé, lo tercero que buscarás. Yakei no pudo evitar sentirse confundida y en conflicto. ¿Estaba en medio de alguna extraña rivalidad o de una extraña broma entre hermanos? Podría ser cualquiera de las dos. Pikachu es todo un caballero. Me pediría que fuera su persona especial cuando lo viéramos, no que, la Glaceón hizo una pausa, antes de sonrojarse aún más. Entonces distinguió un pequeño chisporroteo, antes de darse la vuelta y mirar al cielo con furia. Eres tan estúpido. Espera, ¿un Pikachu? Yakei pensó en la situación un momento. Buscaban un Pikachu en alto maré. Buscaban uno, de hecho. Y hace una semana, apareció un Pikachu molesto y superpoderoso. ¿Sería posible? La princesa afirmaba tener un Pikachu con él, y él era un demonio por sí solo. ¿Era posible que estos dos, junto con el entrenador, fueran sus amigos? Quizás incluso sus compañeros Pokémon. ¿Era posible que ella estuviera con el entrenador de la supuesta princesa, ahora mismo? ¿Era este Pikachu? ¿Cómo se llamaba el maldito ratón? Supongo que la única vez que necesitó recordar un nombre, de verdad, no lo recordaría. Oh, espera. Ella podría perfectamente. ¿Se llama Pikachu? No fue su mejor momento, tenía que admitirlo. Y, sin embargo, a juzgar por las expresiones de los dos Pokémon, sí. ¿Estaba con un Latios? Sí. Sí lo era. Ante la pregunta, Yakei guardó silencio un momento, aunque solo fuera por la importancia de lo que acababa de descubrir. Rayos. Estaba con el entrenador de la pretendida princesa. Rayos.
Las probabilidades de que esto le sucediera eran astronómicas, no, absolutamente imposibles. Y, sin embargo, le ocurrió. Sí. Ahora, tenía que ir a Alto Mare cuanto antes. No solo para ayudar a limpiar lo que quedaba del daño que sin duda dejó el ataque, sino también para devolver el entrenador de la pretendida princesa al bailarín del cielo. Tal vez incluso recibiría una recompensa si lograra traer este grupo de regreso a Alto Mare. Bueno, tal vez. Desconocía la opinión de la princesa sobre estos Pokémon, ni su opinión sobre la entrenadora. Pero la humana era bastante amable, así que estaba segura de que todo estaría bien. En ese momento, dudaba que la princesa odiara a la humana de su amada, sobre todo siendo tan amable y bondadosa. Pocos humanos harían todo lo posible por ayudar a una latía herida y acosada como ella. Eso demostraba la integridad y la generosidad de la chica. Vaya, con lo amable que era la humana, probablemente era amiga de la princesa. Tendría sentido, ambas compartían la misma aura de sé lo que hago. Así que supuso que simplemente las llevaría a Alto Mare. Ayudaría a quienes la salvaron, y ellos harían felices a la princesa y a su pretendida. Estaría en casa, sana y salva, tal vez incluso completamente curada. Todo iba bien, y en cuanto se dio cuenta, sintió una oleada de esperanza y alegría. Este grupo no solo la había salvado, sino que también le había dado la oportunidad de alcanzar la gloria, el prestigio y el honor. Después de esto, la propia princesa la recordaría con cariño. Su suerte finalmente estaba cambiando. Sí. Aparecieron los dos hace como una semana. Los dos entrenadores Pokémon parecieron relajarse bastante ante eso, y el Glaceón suspiró aliviado. Sabía que estaba bien. Espera, ¿estaba bien? La ciudad había sido atacada. Y, aunque no tenía ninguna duda de que la ciudad estaría a salvo, eso no significaba que algún Pokémon no hubiera resultado herido. Sobre eso, la ciudad fue atacada ayer. La pareja, que se había sentido aliviada, de repente se quedó paralizada y se giró hacia ella. ¿Qué? El tono furioso fue una sorpresa, viniendo de la pequeña y delgada Glaceón. Pero Jackie no podía culparla. Ella también estaba enojada y preocupada. Sí, eso fue lo que me pasó. Evacuamos a todos los jóvenes inexpertos de la ciudad. Estábamos tan hacinados allí que podrían haber bombardeado nuestro santuario y matado a cientos. Así que mantuvimos la ciudad llena de combatientes entrenados y obligamos al resto a irse a un lugar seguro. El Blaziken asintió, para alivio de Jackie. Es una jugada inteligente. Los débiles solo obstaculizarían la lucha. Pero supongo que eso significa que Pikachu y Latios se quedaron atrás, ¿no? Jackie no lo sabía. Pero si tuviera que adivinar, probablemente sí. La princesa jamás abandonaría la ciudad voluntariamente, y dudaba mucho que eligiera a un cobarde como su futuro compañero. Olvídate del Pikachu de nivel Dios. Dudaba que un Pokémon llegara a ese punto evitando peleas. Probablemente. Ante su confirmación, el Glaceón saltó y corrió hacia el humano, que seguía ocupado con la comida. Mamá. Ya descubrimos por qué se fueron a Pikachu. La Latias simplemente decidió esperar sentada la explosión. Aunque esta Ma era amable y gentil, dudaba que una humana así se tomara la noticia con agrado. Y, aunque así fuera, no se quedaría de brazos cruzados. Pero antes de que pudiera verla, el Blaziken cercano la distrajo con un codazo en el hombro, lo que provocó que la tía soltara un siseo de dolor e ira. Entonces, ¿cómo estuvo Pikachu? Vaya pregunta. La tía reprimió la ira al ser pinchada dolorosamente y, en cambio, intentó encontrar la manera de responder correctamente. Bueno, la verdad es que no fue difícil de describir. Es un monstruo. El Blaziken arqueó una ceja inquisitiva, casi irritada, y Jackie gimió para sus adentros. Claro, eran sus amigos. Tenía que describirlo de una manera menos negativa. O sea, el tipo se perdió y alguien intentó, bueno, comérselo. Así que los dejó inconscientes de un solo golpe. Y luego otro, y otro. Al final, noqueó a toda una partida de caza, los ató y los metió en un arbusto. Así que, sí. Eso pareció satisfacer al tipo fuego, y el pollo de fuego sonrió levemente. Sí, ese es Pikachu. En efecto. Pero eso planteó preguntas diferentes. ¿Son, todos los entrenadores Pokémon como él? La inicial femenina resopló levemente ante la pregunta, como si la idea fuera descabellada. No, Pikachu es especial. Digamos que, aunque me encantan las buenas peleas, no soy tan tonta como para intentar pelear con Pikachu sin restricciones de liga. Ese tipo le pega a Regice por diversión. Ah.
Entonces, Pikachu solo era un bicho raro. Eso la hizo sentir mucho mejor, de alguna manera. En lugar de preocuparse de que un entrenador normal pudiera entrar y atraparlos a todos sin esfuerzo, solo tenía que preocuparse por un pequeño Pokémon que estaba en su manada. Pero, por el lado bueno, la princesa decía ser su amigo, así que, deberían estar bien. Si pudieran llegar a ellos. Después de todo, todavía estaban en quién sabe dónde. Bueno, tengo una pregunta rápida. ¿Estamos en Johto? El Blaziken asintió. Sí. Justo al sur de una ciudad portuaria, si no recuerdo mal. De hecho, tienes suerte de que te hayamos encontrado. Si el ferry no se hubiera averiado, ni siquiera habríamos pasado por aquí. Así que Yakei guardó silencio un momento, antes de obligarse a cambiar de mentalidad. Debería concentrarse en volver con alto maré, no en lo fuerte que era ese Pikachu, maldita sea. La chica le había prometido llevarla a un centro Pokémon, lo que implicaba que regresarían a la ciudad portuaria. Pero también necesitaba llegar a alto maré. Así que la respuesta era simple. La llevaría a alto maré y estarían en paz. Recibiría ayuda con su brazo y ojo, y la chica encontraría a su Pokémon descarriado. Cierto, nunca había volado con un pasajero, pero podía hacerse. Lati solía llevar viajeros a cuestas en el pasado lejano, y francamente, Yakei dudaba que después de una noche de descanso la chica fuera demasiado pesada para ella. Resolvería todos sus problemas de un plumazo. Entonces, puedo llevar a tu entrenadora a alto maré. El Blaziken parpadeó ante su oferta, antes de sonreír. ¿Seguro? Eso solucionaría algunos problemas, pero ¿podrías hacer el viaje? Seguro. Y, además, hay un centro Pokémon en la ciudad. Sería un viaje corto y podrían encontrar a sus amigos. El tipo fuego asintió y se levantó. Iré a preguntarle. Y, con eso, Yakei se encontró sola por un momento. Con suerte, la humana estaría de acuerdo. Después de todo, ya estaba bastante maltrecha, y la humana podría decidir que era demasiado peligroso o algo así. Pero tenía que intentarlo. Cuanto antes regresara, más rápido podrían arreglarlo todo. Después de un minuto de espera, el Blaziken regresó. Dijo que, si te sientes bien, podemos irnos mañana a primera hora. Pero no le gusta, así que, no te pongas peor. Cree que no estás bien para irte, y, bueno, no te dejará ir. La declaración dibujó una sonrisa en el rostro de Yakei. Sencillo. Solo tenía que evitar que la impactara otro avión. Está bien. La ceniza estaba muy cálida. Era simplemente un hecho en ese momento, un elemento básico en el universo personal de Atiae. Y, por eso, Atiae se negaba rotundamente a levantarse al primer codazo que se atreviera a despertarla. Lo cual, en sí mismo, era una hazaña impresionante, ya que en cuanto alguien se atreviera a empujarla o pincharla, significaba que alguien estaba muerto, o que pronto lo estaría. Claro, últimamente la habían estado pinchando mucho, pero ahora mismo, estaba decidida. Si seguían empujándola, alguien habría muerto para cuando se levantara. Pero, después de unos cuantos empujoncitos más, que fueron rápidamente ignorados a pesar de su amenaza mental previa, se produjo un mordisco. Fue un mordisco ligero, apenas un bocado. Pero fue suficiente para despertar la furia de Atiae, previamente ebria por el sueño. ¿Quién se atrevía a mordisquearla? Era la princesa de los Lati, de alto maré, y nadie podía mordisquearla excepto Ash, cuya cabeza estaba deliciosamente justificada, lo que la hacía útil como una especie de calentador de cabeza. El puro descaro de que alguien pudiera mordisquearla mientras dormía disparó algo parecido a un rayo por la columna vertebral de Atiae, quien rodó y salió disparada al aire con venganza, con el rocío del alma en la garra, listo para usarlo como arma contundente. Ella iba sin embargo, antes de que Atiae pudiera poner en marcha adecuadamente todos sus procesos mentales y así desencadenar su furia, lo vio. Eso, como el pequeño mordedor de garras que aparentemente era su nuevo hijo. Y estaba sentado de espaldas, retorciéndose intentando voltearse, mientras el propio impulso de Atiae apartaba a la pequeña Lati con indiferencia, como si fuera una simple mosca molesta. Lo cual, en cierto sentido, era. La princesa se tomó un momento para decidir si debía sentirse mal por ello, antes de que la irritación la venciera. A la pequeña Latias le vendría bien un poco de humildad. Pero, tras un breve instante, la cría logró enderezarse por completo, y la princesa suspiró al ver que la miraba furiosa. Pero ignoró ese hecho y, en cambio, hizo un recuento mental. Estaba despierta, con Ash, la pequeña e irritante Lumi Y. En la costa de Johto.
La comprensión, junto con las implicaciones, tensó a la tías, pero no hizo mucho más. No, se acabó el pánico. Altomaré se había ido, y no podía arreglarlo. Solo podía proteger a Ash y el rocío del alma. Eso era todo lo que importaba. Gorjeo. El ruido irritante distrajo a Tiae de sus pensamientos y la volvió a centrar en la pequeña cría. El cambio de rumbo mental hizo que su mente, aún aturdida por el sueño, diera vueltas por un momento antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Cierto, cría. Su otra responsabilidad. No podía arreglar el pasado, un hecho que había aceptado hacía mucho tiempo. Pero sí podía trabajar en el presente. ¿Cómo? Cuidar del pequeño intruso. Una tarea bastante sencilla. Y, mejor aún, una distracción suficiente de sus pensamientos oscuros y vertiginosos. Ganar. Pero, sea como fuere, ¿qué se suponía que debía hacer exactamente? No sabía nada de crías más allá de los conocimientos más clínicos. Comían, generalmente usando a su madre para masticarla y disolverla parcialmente antes de que ellos mismos pudieran comerla correctamente. También dormían cuando estaban cansados. Y defecaban de vez en cuando. También solían hacer ruido y morder cosas, generalmente cosas que uno preferiría no morder. En resumen, eran ruidosos, molestos y mordían todo lo que sus diminutas bocas alcanzaban. Incluyendo, al parecer, a las princesas. Atia emitió un leve gemido antes de mirar al cielo. Apenas amanecía, y aún así, este pequeño terror había decidido despertarla. Bueno, si la cría quería algo, más le valía decírselo. En ese momento, estaba dolorida, cansada y apenas podía formar un pensamiento coherente más allá del torbellino de miasmas que eran sus sentimientos sobre Altomaré. Cría, ¿qué deseas? La pregunta era sencilla. Y, aunque sabía que la cría no podía responder adecuadamente, dado que su principal forma de comunicación eran miradas, mordiscos y chillidos, también sabía que la entendía. Si quería algo, podía conseguirlo de la forma más clara y concisa posible. Sin embargo, en lugar de algún gesto, o incluso un extraño intento de pantomima, solo obtuvo otra mirada fría y furiosa. La idea divirtió a la princesa por un instante. ¿Estaba tratando de intimidarla? La pura incredulidad hizo que la princesa se detuviera, antes de que su diversión finalmente se desvaneciera y frunciera ligeramente el ceño. ¿La cría quería asustarla? La hiel. La gran Lati lo había intentado y había fracasado, y si los guerreros más poderosos de su especie no podían asustarla, ¿qué podría hacer un mosquito? ¿Quién eres tú para oponerte a mí, hijo? Las palabras tenían peso, mucho más peso del que se requería al dirigirse a una cría, sentada en su lugar con todo su supuesto esplendor real, con Suldeu en la garra. Pero, para consternación de Atiare, la cría no pareció percibir dicho significado, y en su lugar emitió un fuerte e irritado gorjeo, obligando a la princesa a levantar una ceja con no poca sorpresa. Pocos podían mirarla a los ojos cuando estaba enfadada, y menos aún piaban cuando quería que se aquietaran. Y fue en ese momento que Atiae vio las similitudes que la niña tenía con Ash. Denso, pero valiente. Y no solo un denso normal, sino denso como una estrella de neutrones. Con lo que podría trabajar. De hecho, Atiae se preguntó si el pequeño Latias compartía otras características con Ash, como su apetito. De hecho, parecía un experimento que valía la pena. Muy bien. ¿Tienes hambre, quizás? ¿Necesitas desayunar? La única respuesta de la cría fue un ceño fruncido y un esfuerzo constante por mirar fijamente a la princesa. Pero Atiae no se dejó intimidar y emitió un pequeño pulso psíquico para localizar cualquier fuente de fruta cercana, a pesar de la falta de respuesta de la cría. Si la cría tenía hambre, comía. Y si no, bueno, se merecía algo. Otra situación en la que todos salían ganando. Definitivamente no lo hacía por ser amable. Solo por curiosidad. A Atiae no le tomó más que un segundo encontrar un arbusto de bayas de arañuelas cercano, y le tomó aún menos arrancar una sola baya grande y madura de él y tirar dicha fruta hacia la pareja, antes de colgarla frente a la cría. Y ahora, ella esperaba. Tu turno, pequeño maestro de los mordisqueos. ¿Es esto lo que necesitas? La cría, como era de esperar de un niño, no respondió. Sin embargo, desvió su atención de Atiae hacia la fruta y continuó concentrándose en la valla que la princesa sostenía en alto. Una reacción bastante obvia. Y claro, aunque la cría era audaz, agresiva y sorprendentemente inteligente, seguía siendo una cría. No eran conocidos por ser sutiles. Pero Ash tampoco lo era. Atiae sonrió levemente ante esa revelación, antes de darse cuenta de algo.
No sabía cómo alimentar adecuadamente a la cría. Rayos. Ni siquiera sabía cuántos años tenía, lo que significaba que Atiae no sabía qué podía comer. ¿Necesitaba masticarlo? ¿Tragarlo y digerirlo? No tenía la habilidad de regurgitar cuando se le ordenaba, y francamente, ni siquiera sabía si tenía que hacerlo. Lorit se había saltado la lección sobre cómo criar a la menor de las Lati, y en ese momento, ni siquiera le había dado importancia. Después de todo, estaba destinada a Ash, y en ese entonces, Ash era humano. Tener hijos simplemente no era una idea viable, y ella no le prestó atención. ¿Y ahora? Se arrepintió de no haberlo pensado más. Por una vez, se negó a soñar, y eso la afectó profundamente. Entonces, solo necesitaba tirarlo al suelo y presenciar la masacre. Masticarlo y escupirlo. Actuar como un maldito pidgey y escupir su cena anterior. Su mente, aturdida por el sueño, dudó en tomar una decisión durante varios instantes, antes de que finalmente lograra elaborar un plan básico. Dejar la fruta en el suelo, observar y partir de ahí. Si la niña era como Ash, atacaría si creyera que la victoria estaba cerca. Si se comía la fruta, bien. Si no, podía pasar a métodos menos sabrosos. Así pues, Atiae dejó caer la fruta al suelo con indiferencia delante de la cría, y se sorprendió gratamente al verla saltar sobre ella e intentar destrozarla con todas sus fuerzas. Bien. No, genial. Atiae sonrió débilmente ante la pequeña victoria, observando a la cría revolcarse por el suelo del bosque con la valla de un tamaño cómico, antes de aburrirse rápidamente. Bueno, después de los primeros 10 segundos de ver a un niño jugar con su comida, dejó de ser divertido. Entonces, Atiae se encogió de hombros y se movió para acostarse al lado de Ash, que aún dormía, colocando el suldeu entre ellos y usando su brazo ahora libre para levantar el suyo y colocarlo sobre su cuello. Hora de volver a la cama. De vuelta a la comodidad y. Gorjeo. A Atiae le costó sorprendentemente contener un gemido. ¿Qué era ahora? ¿Acaso la fruta no era su preferencia? ¿Acaso necesitaba audiencia al consumir su pulpa y desgarrar su piel? ¿Había cambiado de opinión y quería que Atiae la masticara por ella? La princesa tardó un instante en armarse de valor, antes de volverse a mirar a la cría. Y allí estaba, mirándola fijamente, no a ella, sino a la fruta, cubierta de pequeñas marcas de mordiscos, pero por lo demás en perfecto estado. Y fue en ese momento que Atiae gimió, pero no por la cría. No, esta vez gimió por sí misma. Le dio a una cría diminuta una baya naranja cruda. Bien podría haberle dado una roca con sabor a fruta. Ni siquiera podría alimentar a una cría. Sin esperar el permiso de la cría, Atiae levantó la valla con un débil campo psíquico y le inyectó un poco de aliento de dragón. Esperó un par de segundos a que se cocinara bien antes de colocarla con cuidado frente a la cría. Inesperadamente, la pequeña Lumi dudó, mirando confundida la valla y luego a Atiae, antes de darle un mordisco. Esta vez, la fruta cedió, y la cría arrancó rápidamente una tira de la valla, cubriéndose con trozos de cáscara y jugó. La princesa no pudo evitar suspirar ante el desastre, pero observó mientras la cría comía. Había un mínimo de orgullo al ver a la cría devorar una fruta. Pero, al mismo tiempo, había miedo, y de repente, una idea se le ocurrió a la tías. ¿Era así como lo sentía su hermano? Sabía que era bastante mayor que ella, lo bastante mayor como para ser casi un adulto cuando ella naciera, pero se sentía tan fuera de lugar al verse obligado a cuidarla mientras crecía sin sus padres. No, lo dudaba. Él siempre tenía la respuesta y nunca temía nada. Siempre sabía exactamente qué hacer. Siempre lo sabía, y si estaba aquí, chirrido. Atiae se quedó paralizada al ser sacada de sus pensamientos por la pequeña cría manca. Debió de estar harta, ya que había un trocito de la valla tirado en el suelo. La joven suspiró levemente ante el desperdicio antes de alejarse del calor de Ash, dejando el rocío del alma junto a él mientras se levantaba. La cría estaba hecha un desastre, y aunque era improbable que quisiera volver a dormir, no podía dejarla en ese estado. Ven aquí, pequeño. Para su sorpresa, la cría la escuchó y dio un pequeño salto psíquico hacia ella. Atiae no dudó en levantarla e inmediatamente le pasó la lengua por la cara desprevenida para intentar asearlo. Si era suya, más le valía hacerlo bien. Sin embargo, Lumi inmediatamente emitió un chillido de protesta, pero Atiae no se detuvo y continuó limpiando a la cría. Solo le tomó un par de minutos, pero una vez que terminó, la cría lucía presentable, y Atiae notó que tenía un sabor desagradable en la lengua, uno que no era de valla anaranjada. Uf. ¿Cuándo fue la última vez que te limpiaron por completo?
La cría solo miró a Atiae con expresión confusa, y la princesa ni siquiera se molestó en interpretarla. Bueno, niña, voy a volver a dormir. Haz lo que quieras. Atiae entonces colocó al bebé de nuevo en el suelo e hizo otro movimiento para acurrucarse de nuevo con Ash. Él estaba calentito, ella seguía cansada, y la cría ya estaba bien cuidada. Ella cumplió con su deber. Pero, una vez que se acurrucó de nuevo junto a Ash y se preparó para dormir, sintió que un pequeño objeto intentaba acurrucarse junto a ella. Una mirada rápida reveló que era Lurumi, y Atiae suspiró. Por supuesto. Consideró coger a la cría y colocarla entre ella y Ash como lo había hecho originalmente, antes de decidir no hacerlo. No, estaba demasiado cansada, y no había nada de malo en dejar que la cría durmiera a su lado, al menos por ahora. Entonces, Atiae levantó un brazo y atrajo a la cría hacia su pecho. Muy bien. Puedes dormir a mi lado por ahora. Pero no esperes que se convierta en un hábito. ¿Qué? Iris no tenía respuesta para el dragón, así que simplemente empujó la comida que tenía delante con un tenedor. No, esto no era lo que esperaba. Esperaba empezar a trabajar con Pokémon, aprendiendo a leerlos y a capturar y someter a Pokémon peligrosos y combativos. No se resignó a leer libros y recitar reglas durante unos meses. Era casi ridículo. Claro, sabía lógicamente que las reglas existían por algo, pero al mismo tiempo, deseaba que las rompieran al menos un poco. No esperaba ir a la guarida del dragón en Houghton ni nada parecido, pero algo le vendría bien. Pero ahora mismo, el único consuelo que tenía era que la habían contratado ese mismo día, así que le habían dado unos días para aclimatarse antes de tener que ir a la clase de cazador Pokémon de la compañía. Hacha, Axeu. Ahora ella podía estar de acuerdo con, sí, lo sé. Pero si piensas que pica al estar de pie, llevarlo puesto es mucho peor. El tipo dragón le dio a Iris una palmadita consoladora en el hombro, antes de volver a hundirse en su cabello y dejar a la chica relativamente sola. Bueno, en realidad había varias personas más en la cafetería, pero no conocía a ninguna, y ninguna parecía interesada en hablar. De hecho, ese parecía ser el lema de la gente de aquí. Te mantuviste apartada y hiciste tu trabajo. Fría, limpia, eficiente. Pero no importaba. De todas formas, no quería hablar mucho. Estaba allí por algo, después de todo, y no era para hacer amigos. Así que, con eso en mente, Iris comió otra cucharada de la comida que tenía frente a ella, intentó reacomodarse el uniforme, que le picaba pero era resistente, y trató de concentrarse. Cuanto antes terminara, antes podría evitar que ese Latios lastimara a otros. Pero, al mismo tiempo, una pequeña parte de ella se preguntaba si este lugar era realmente lo que quería. Estaba a kilómetros de casa, trabajando para una empresa que reubicaba Pokémon. Este no era un paso en el camino para convertirse en maestra de dragones. Era un paso en un camino que no reconocía. Está bien, chica. Cambio de planes. Nos vamos a Johto ahora mismo. La voz era profunda, áspera y parecía enfadada, e Iris casi saltó del asiento al oírla. Por eso, no reparó en lo que el hombre había dicho durante varios segundos, concentrándose en su propia sorpresa. ¿Cuándo llegó? Estaba cerca de la pared y debería haberlo visto venir. ¿Estaba simplemente distraída? Iris se obligó a respirar hondo y a concentrarse, pero una vez que lo hizo, miró desconcertada a quien le hablaba, pero descubrió que su rostro estaba justo frente a la luz, impidiéndole ver quién era. Pero ahora que no estaba sorprendida, comprendió lo que había dicho. Qué lástima que no tuviera sentido. ¿Por qué Johto? ¿Había alguna clase diferente, mejor, allá abajo o algo así? Iris no se atrevió a quejarse, pero al mismo tiempo, su curiosidad innata se despertó por primera vez en casi una semana. No le dijeron absolutamente nada sobre ir a Johto. ¿Por qué? Iris movió para abrir la boca, para preguntar o refutar, pero antes de que pudiera hacerlo un brazo fuerte agarró el hombro de la niña y la levantó. Date prisa, chico. El barco sale en 5 minutos y, francamente, no tenemos tiempo para perder el tiempo. Así que, la entrenadora de dragones solo pudo asentir mientras la conducían apresuradamente hacia una puerta, con la mente a 1000 por hora. No tenía su mochila ni sus Pokémon. ¿Qué esperaban que? Tus cosas están en la nave, no te preocupes. Tenemos prisa y pasamos la mayor parte del tiempo intentando encontrarte. ¿Qué? Estaba tan perdida en ese momento que no tenía gracia, y ahora tenía un lado aún más confuso. ¿Por qué ella? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué Johto? ¿Quién era este tipo, de todas formas? Quiero decir, ¿por qué?
El hombre, sin embargo, emitió un gruñido ante su pregunta y se detuvo de golpe, haciéndola casi chocar contra su espalda antes de darse la vuelta y ver quién la guiaba. Parecía grande, furioso y un poco intimidante, con el pelo canoso despeinado, una barba incipiente, varias cicatrices en el rostro y una expresión severa, casi exasperada. Pero Iris no era ninguna niña, así que se irguió y lo miró fijamente a los ojos. Claro, eso no lo hacía parecer menos aterrador, pero al menos ella no mostraba su miedo. El hombre, sin embargo, siguió mirándolo fijamente durante un rato, antes de finalmente parecer satisfecho con lo que veía. Bueno, digamos que elegiste un mal momento para inscribirte, chico. Algo le acaba de pasar a una de las ciudades más grandes de allá abajo. Algo gordo. Y ahora, tenemos a cientos, si no miles, de dragones campando a sus anchas después de que les patearan el nido, mientras que nuestras instalaciones principales acabaron en medio de lo que fuera que pasó. Supongo que estás recibiendo un bautismo de fuego, porque somos la única sección de la compañía que queda con cuidadores de dragones. Espera, ¿qué? Iris intentó dar marcha atrás mentalmente, antes de lograr algo que pudiera considerarse una pregunta. ¿Cuidadores de dragones? El hombre suspiró y negó con la cabeza, e Iris no pudo culparlo. La pregunta era estúpida, y si alguien se la hubiera hecho, haría mucho más que suspirar y mostrarse irritada. Les reprendería por ser unos niños tontos. Sí. Yo, un par de docenas de chicos y chicas más, el jefe Bulmy griega. Supongo que bromeas. Bienvenidos a la compañía Salamandra. Al parecer, el último grupo profesional de cazadores de dragones del planeta. Iris sintió una punzada de sorpresa por un momento, antes de finalmente permitirse sonreír de oreja a oreja. No, no importa, se retractó. Este lugar era exactamente lo que ella quería. Ash se despertó sobresaltado, su mente dando vueltas mientras su cuerpo lentamente se recuperaba de la repentina descarga de adrenalina, sus brazos se tensaron ligeramente por reflejo. No era la forma más agradable de despertarse, pero afortunadamente no sucedía muy a menudo, su mente usualmente lo reservaba para los momentos en que algo sucedía. ¡Puaj! El joven bailarín del cielo parpadeó confundido por un momento, con la vista débil y nublada, mientras intentaba comprender su repentino despertar. ¿Algo sobre fuego? No, no era eso. Quizás necesitaba estar en algún lugar. No sería la primera vez que dormía hasta tarde en un día con prisa. Después de todo, había una razón por la que Pikachu solía usarse como despertador. No, eso tampoco fue todo, y todo lo que Ash pudo hacer fue dejar escapar un gemido de sus labios mientras sacudía débilmente el sueño de su mente, antes de que finalmente se le ocurriera una respuesta que sonara factible para la abrupta llamada de atención. Parecía que era casi mediodía. El bailarín del cielo gruñó levemente ante eso, irritado por el brusco despertar antes de intentar estirarse perezosamente. El dolor en sus extremidades le impedía hacer mucho más que los estiramientos más básicos. Claro que su mente daría la alarma por algo tan simple como el tiempo. Estúpido cerebro. Nunca podría despertarlo cuando llegase la hora de un barco o un ferry, pero ¿y si el sol salía lo suficiente? Parad las rotativas, el mundo se acababa. Pero podría ser mucho peor, notó la mente medio dormida de Ash. Al menos estaba cómodo, en lugar de pasar frío y estar solo en el bosque o apretado en un saco de dormir barato e incómodo. Aquí tenía algo donde acurrucarse. Y claro, su cerebro podía ser tonto, pero al menos tenía algo agradable, suave y cálido que sostener contra su pecho mientras estaba sentado allí, disfrutando de la sacudida que fue su despertar de emergencia. Y mejor aún, Ash sabía que no debía cuestionarlo y, en cambio, se tomó un momento para simplemente acurrucarse en el calor, encontrando que era un agradable cambio de ritmo de su normalmente delgado saco de dormir, o del continuamente estático y retorcido Pikachu, antes de finalmente encontrarlo en sí mismo para cuestionar contra qué estaba acurrucado. Oh, por favor, que no vuelva a ser Dawn. Creía haberla despertado. Con esa idea a medio formar flotando en su cabeza, abrió un ojo, miró hacia abajo y vio un rostro rojo y dormido, a escasos centímetros del suyo. Su mente le puso nombre rápidamente. No había razón para entrar en pánico, solo era Atiar. Ash no le dio mucha importancia, más allá de acurrucarse adormilado contra su espalda, saciada su curiosidad por un momento. Estaba terriblemente cálida, y mejor aún, no tenía que preocuparse de que entrara sonámbula en su tienda y le gritara por ello. Pero, después de un par de segundos, una vocecita en el fondo de su cabeza le recordó a la otra miembro de su grupo de dormilones, y ese pensamiento lo impulsó a buscar a la otra Latias que se suponía que debía estar acurrucada con él.
Había estado acurrucada entre los dos, bajo su brazo, pero la pequeña dragona parecía haberse liberado por fin, y aunque ayer pudo haber estado cansada, dudaba que siguiera así después de una buena siesta. Ya podría estar en cualquier lugar. Pensarlo despertó otra oleada de preocupación en el joven entrenador convertido en dragón, pero esta era algo que realmente podía comprender. Un niño pequeño e indefenso bajo su cuidado se había escapado y probablemente estaba haciendo alguna tontería. Nada nuevo, pero aún así, una fuente de estrés sorprendentemente potente, a pesar de su familiaridad. Al pensarlo, su mente recibió otra descarga de adrenalina, y esta dosis logró obligarlo a abrir los ojos, incitándolo a mirar a su alrededor. No, no había ninguna latías manca a la vista. Por suerte, el rocío del alma, la otra cosa importante que había olvidado hasta que la vio, seguía escondido entre él y Atiare. Así que, al menos, el mundo no estaba perdido, aunque su recién encontrada protección hubiera desaparecido. Necesitaba encontrar a la cría, rápido. Ash rápidamente se incorporó un poco más y amplió su visión del área más allá de la parte posterior de la cabeza de Atiae y su propio ombligo y, para su sorpresa, vio que había una Latias completamente diferente sentada a menos de 5 pies de distancia, mirándolo mientras yacía en el suelo, con una expresión fría, casi aburrida en su rostro mientras yacía allí. Simplemente, observando fijamente, completamente boca abajo, con la espalda y las alas extendidas a los lados, mientras lograba mantener una expresión de aburrimiento, todo ello tumbada boca arriba. Parecieron tener un breve intercambio de miradas, pero, antes de que Ash pudiera encontrar las palabras para expresar su confusión y preocupación al ver a una Latias vagamente familiar casi al alcance de sus garras, la otra Latias se le adelantó. Oh, hola Winx. Tardaste bastante en despertar. Me preocupaba que tal vez murieras mientras dormías. El dragón se estremeció al oír la voz familiar, pero en cuanto la oyó, la reconoció. Den. La hembra rudimentaria que lo acompañaba cuando se llevaron el rocío del alma. Amiga. O algo así. No una Latias diminuta, pero posiblemente una que supiera a dónde iban. Y mientras ella estaba peligrosamente cerca de invadir su espacio personal, tenía asuntos más importantes que atender, como encontrar a una cría descarriada con tendencia a saltar y morder cosas que probablemente deberían permanecer intactas. ¿Guarida? La hembra no respondió de inmediato, sino que permaneció tendida en el suelo, a la espera, sin alterar en absoluto su expresión ni su orientación vertical. Incluso lo observaba fijamente, lo que de repente lo hizo sentir un poco incómodo al ser observado boca abajo. Ya era bastante raro que Pikachu lo viera dormir, y más aún tratándose de alguien que había conocido el día anterior. Y eso sin contar que estuvo acurrucado con Atiae todo el rato. Se sentía casi, sucio. Fue un poco espeluznante. Y si no tuviera cosas más importantes en que pensar, probablemente se quejaría. Sí. Quería darte las gracias como es debido. Claro, puede que hayamos perdido la ciudad y algunos dragones, pero al menos esos cabrones no se llevaron la maldita joya de las maravillas. Y, mejor aún, los hicimos sangrar por ello. Ash parpadeó, intentando comprender de qué hablaba, pero antes de que pudiera avanzar, la inoportuna sensación de complacencia y calma del rocío del alma lo invadió, impidiéndole seguir su camino. Claro, podía tranquilizarlo cuando necesitaba concentrarse, pero no le servía de nada cuando intentaba dormir. Claro. Su mente, aturdida por el sueño, luchó contra la seductora atracción del rocío del alma por un momento más, antes de que su mente se viera forzada a redirigirse hacia su pregunta anterior. Lumi. Bien. Lumi también era importante. Fuera lo que fuese, podía esperar. Oh, no hay problema. Pero, ¿has visto a una pequeña Latias? La dragona mayor resopló y negó levemente con la cabeza. ¿Como la que sostiene la princesa? ¿Qué pasa con eso? El bailarín del cielo simplemente se encogió de hombros, sin molestarse en responder de inmediato mientras revisaba a su compañera de cama en busca de la pequeña Latias. Y, efectivamente, la pequeña dragona había logrado escapar en algún momento de la noche, antes de ser rescatada por Atiare. Y, al ver las expresiones pacíficas y amables de ambas Lati, Ash se encontró sonriendo con la misma dulzura. Sabía que ella lo tenía, aunque hubiera jurado una y otra vez que no. Y, por lo que parecía, con su brazo cubriéndolo protectoramente mientras la pequeña hembra se acurrucaba a su lado, ambos parecían haber encontrado algo de paz el uno en el otro. Aunque solo fuera por una noche. Aquí estás. Bueno, eso solucionó el problema.
A Ash le preocupaba que la pareja se peleara, al menos por un rato mientras se acostumbraban, pero parecía que al menos podrían dejar de lado sus diferencias a la hora de dormir. Eso haría que los días futuros fueran mucho más llevaderos, eso seguro. Ahora, Ash podía acurrucarse nuevamente en la espalda endiabladamente suave de Atia y sin preocupaciones. ¿Me vas a responder, Alas? ¿Quién es el niño? Ash refunfuñó suavemente, dejando escapar un suspiro para mostrar su disgusto. Además, ¿qué se suponía que debía decir? No tenía una buena respuesta, por mucho que lo dijera. ¿Su hija? ¿Niña Poke adoptada? ¿Cría de lástima? Ninguna de esas palabras sonaba bien, pero al mismo tiempo, todas eran técnicamente correctas. Y aunque sabía que probablemente vería a la niña como suya algún día, ahora mismo sentía una pizca de lástima y deber hacia el pequeño dragón. La conexión era demasiado joven para hablar con el corazón mientras usaba sus sentimientos hacia la cría. Supongo que ella es mi nueva hija adoptiva. Hubo un momento de silencio incómodo después de la respuesta, pero después de un minuto, la cazadora actual simplemente le dio una gran sonrisa de aprobación, que se hizo aún más incómoda por el hecho de que todavía permanecía boca abajo. Sabía que me gustabas por algo. Mírate, con tu actitud de papá y todo eso. Pero ahora, papá tiene que ponerse a trabajar. Levante esas alas y sígueme. Las palabras provocaron otro gruñido en Ash, mientras intentaba seguir la frase que ella acababa de pronunciar. Claro. Se vio obligado a contener un gruñido, pero, efectivamente, se levantó lentamente, recogiendo el rocío del alma como una ocurrencia tardía, intentando comprender a qué se refería con trabajo. Recordaba vagamente algo sobre haber reemplazado a Tiae durante un tiempo, y aún sentía en el corazón ese dolor sordo por la pérdida de Alto Maré, pero al mismo tiempo, el resto de su mente se llenaba de vacío. Y lo único que sabía era que no podía dejar el rocío del alma solo en el suelo después de todo lo sucedido. Y, claro, podía dejárselo a Tiare, pero no quería despertarla solo para que lo viera. Ella necesitaba descansar, probablemente mucho más que él. Así que estiró los brazos un poco más, ignorando el dolor, se rascó el poke-equipo que de alguna manera aún se le quedaba atado al brazo y se giró hacia Den, tan despierto y consciente como le fue posible. Estaba tan dispuesto a trabajar como siempre lo estaría. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Den, en general, se encogió de hombros con aire despreocupado y se levantó del suelo sin apenas esfuerzo, con una expresión fría y serena que mantuvo mientras rodaba para flotar. Ni idea. Lorik me pidió que te trajera cuando despertaras, y, ¿sabes qué? Aquí estamos. Vamos. Asha sintió con simpleza y se dispuso a seguir a la tranquila Latias, sin apenas pensar en observar su entorno. Estaban, como era de esperar, en medio del bosque, rodeados por la familiar y reconocible flora y fauna de Johto. Pero además, había docenas de Lati flotando, todos manteniéndose alejados del área donde dormían. En cierto modo, tenía sentido. No todos dormían a la misma hora. Además, Atia era la princesa, y si alguien la irritaba, lo hacía por su cuenta y riesgo. Pero, tras observar un poco más a su alrededor y ver algunas Lati que le resultaban vagamente familiares, se le ocurrió una idea, una que debería haber ocurrido hacía mucho tiempo. Oye, ¿has visto a Pikachu? Den soltó un bufido, aparentemente divertida con la pregunta o con ella misma. Tu ratón ha estado haciendo lo de siempre. Armando un lío. Creo que está con Lorip, dándole la lata al viejo pato por todo lo que hay bajo el sol. Ya sabes, ¿por qué no hicieron esto, o por qué no pudieron hacer aquello? Probablemente quejándose de por qué te dejó adoptar una cría sin detenerte. Ya sabes, cosas de ratones. El joven dragón no pudo evitar soltar un bufido divertido ante el sarcasmo, a la vez que coincidía con la evaluación de la hembra. Sí, era Pikachu. Pero le sorprendió no haber esperado a que Ash despertara. Normalmente odiaba dejar a Ash solo, sobre todo viendo la frecuencia con la que se metía en problemas si no estaba supervisado. O mientras lo estaba, para el caso. Y con todo lo que estaba pasando, Ash habría pensado que tendría que sacar al ratón con una palanca, y mucho menos tener que buscarlo para encontrarlo. Den se encogió de hombros y la pareja continuó flotando por el bosque, pasando junto a docenas, si no cientos, de dragones. Todos estaban ocupados. Algunos ayudando a alimentar a los heridos o a trasladarlos a un lugar mejor, mientras que otros regresaban con pescado y otros alimentos. Y, mientras tanto, Ash sentía una punzada de culpa. Mientras él dormía, todos los demás trabajaban arduamente. Bueno, se acabó la pereza. Estaba levantado y haría todo lo posible.
Entonces, ¿qué quiere Lorit para mí? La dragona se encogió de hombros, sin alterar su expresión fría. Ni lo sé. Solo soy una guerrera, no una persona con ideas. Hubo un momento de silencio, antes de que Den suspirara, frunciendo levemente el ceño. Oh, supongo que sí, supongo que todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Ash parpadeó confundido, sin comprender del todo a qué se refería. Si alguna vez se necesitaban guerreros, era ahora, cuando la manada estaba en peligro y lejos de su refugio. Entonces, ¿qué quieres decir con eso? Den no respondió de inmediato, y Ash se sintió un poco incómodo mientras ambos seguían flotando. Pero, después de un momento, Den finalmente respondió. El alfa cazador actual murió. Supongo, bueno, que se supone que debo encargarme de todo eso. Bueno, después de ti y de la princesa, claro. Las viejas costumbres son difíciles de eliminar, e incluso ahora, bueno, todos seguimos en manadas diferentes. Simplemente tenemos un alfa más grande al que seguir, más allá de eso. El bailarín del cielo parpadeó confundido, pero por suerte, Den lo reconoció. No es oficial, pero, ya sabes, todavía hay pequeños grupos dentro de la manada. Cazadores de corriente con cazadores de corriente, ferales y ferales. Todos seguimos a la princesa, pero fuera de eso, nos mantenemos en nuestros propios grupos la mayor parte del tiempo. La princesa solía incluir a los alfas de la manada en su pequeño consejo, pero aún hay algo de esa mentalidad de manada. Nosotros contra ellos. Den suspiró levemente y se encogió de hombros. Lo del consejo nunca me pareció lógico, pero pensé que era algo de los cambiantes, y viendo que siempre han tenido esa idea de la democracia, tenía sentido. Y como ella es una, ¿sabes? Me pareció grosero cuestionarlo. Además, cuando aparecí, todavía estaba en ese estado de ánimo de te patearé el trasero si me preguntas, así que no fui tan tonto como para decir nada. Ash asintió levemente y se encogió de hombros. Eso suscitó muchas más preguntas, pero en ese momento, dudaba que plantearlas les ayudara. Sabía cuándo debía fingir competencia, y ahora mismo necesitaba aparentar y sonar como tal. Siempre podría preguntarle a Tiae más tarde. O tal vez a Lorip. Sí, en fin, ya basta de quejarse. Tengo una nueva responsabilidad, vaya. Tú tienes una mucho más difícil, y, francamente, no te envidio. Ahora, vamos a ir a Lorip antes de que ese ratón tuyo vuelva loco a ese viejo pato. La pareja continuó flotando por el bosque, pasando junto a innumerables latis durante varios minutos, en completo silencio. Pero, tras lo que pareció una eternidad, Den finalmente bajó el ritmo. Bueno, aquí es donde se supone que nos reuniremos, pero ¿dónde demonios están? Maldita sea, no sé por qué no podemos tener estas reuniones en medio de la multitud, en lugar de irnos a la deriva a quién sabe dónde. Y todos siempre llegan tarde. Si soy el primero en llegar, ya saben que se han equivocado con el horario. El bailarín del cielo no pudo evitar asentir, mientras la pareja miraba a su alrededor un momento, esperando ver a alguien. Había dormido hasta casi el mediodía, pero fueron los primeros en llegar. O sobreestimaron cuánto dormirían, o por fin habían encontrado a alguien peor que Mai con la puntualidad. Eso, o se cansaron de esperar, pero por alguna razón, lo dudaba. Así, la pareja se sentó allí durante varios minutos, esperando a los miembros de la manada que debían llegar. Y esperaron, y esperó, hasta que, después de lo que pareció media hora, la mente de Ash finalmente se desmoronó y se encontró con que su mente lo impulsaba a hacer algo. Cualquier cosa para romper el aburrimiento. Volvió a mirar a su compatriota, quien había reanudado sus travesuras de antes, y en una fracción de segundo, habló. Entonces, ¿qué día tan bonito estamos teniendo? Den pareció tensarse un poco ante sus palabras, y Ash se arrepintió de inmediato de su elección. No, no era un buen día. Había heridos y moribundos por todas partes, habían perdido una ciudad, y tanto Den como él aún sufrían las heridas del día anterior. Pero, antes de que pudiera pensar en cómo retractarse, Den inclinó la cabeza hacia él y, para su terror, esbozó una sonrisa maliciosa que le provocó escalofríos. No eres muy bueno coqueteando, ¿verdad? A Ash se le paró el corazón al oír esas palabras, y el único sonido que pudo emitir como réplica fue un atragantamiento medio confuso. ¿Cómo se le ocurrió esa idea de lo que se suponía que era un comentario sobre el clima? Pero, Den, ella pareció disfrutar de su señal de debilidad y se enderezó, antes de flotar lentamente hacia él, con los ojos entornados y una sonrisa feroz en el rostro, cuya visión impidió que Ash hiciera nada mientras permanecía allí sentado, paralizado por el horror. Oh querido. Él conocía esa expresión.
Sabes, eres muy linda. Seguro que podría convencer a Amien de que te deje unirte, si quieres. Solo tú, yo, y tal vez Lulu. Solo nosotros cuatro. Y nadie más. El bailarín del cielo se quedó inmóvil un momento, en completo shock y con una vergüenza indeseada, mientras intentaba comprender qué le ofrecía. No podía ser lo que él creía, pero, al mismo tiempo, tampoco se le ocurría ninguna idea viable. Lo único que sabía era que debía decir no. No, con firmeza. Pero, antes de que su mente pudiera hacer las conexiones necesarias con su boca para negarse verbalmente, o al menos, preguntar, la tía se acercó aún más, su rostro casi al lado del suyo, mientras él simplemente se sentaba allí, completa y absolutamente congelado mientras esperaba que este extraño nuevo infierno continuara. Y así, pequeño dragón, es como se coquetea. La tía soltó entonces una carcajada casi dolorosamente fuerte, justo en su oído, antes de finalmente retroceder. La sonrisa maliciosa desapareció de su rostro y fue reemplazada por una de alegría. Ash aún no sabía qué había pasado allí, pero ahora mismo, se dio cuenta de que no quería saberlo. Era mucho más feliz sumido en la ignorancia. El camino hacia las respuestas no era uno que estuviera dispuesto a recorrer. Entonces, te invitaremos a venir una vez que solucionemos toda esta mierda. Y, una vez más, el bailarín del cielo sintió que su estado mental, ya de por sí confuso y desconcertado, daba un giro de 180 grados, y juró que podía sentir cómo sus recuerdos de tercer grado se desvanecían mientras su mente, atormentada, se sobrecalentaba, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Tras lo que parecieron varios segundos, la mente de Ash finalmente logró crear algún tipo de salida. Oh, Den claramente disfrutaba de esto, pero ella no parecía sentir remordimiento por su situación, sino que simplemente negó con la cabeza en un gesto que él esperaba que fuera lástima. ¿Pensabas que esa oferta no era real? No. Era tan genuina como se puede ser. Oh, por favor. No más. Deberías sentirte honrado. No voy de caza con cualquiera, Winx. Ash solo emitió un débil gemido en respuesta, su mente, ya debilitada, se encontraba al límite. Error. 404, pensamientos no encontrados. La pareja permaneció en silencio durante varios instantes, y Ash aprovechó ese tiempo para reiniciar su mente. Solo le estaba ofreciendo un lugar en una cacería. Por alguna razón, pensó, no importaba. Aceptaría la opción de cazar con los brazos abiertos y entusiasmado. Le gustaba tanto la idea que la usaría para calentarse por la noche. Era mucho mejor que pensar en la alternativa. Entonces, ¿me vas a contar toda la historia detrás de Timmy, Thankful y Chirpy, o qué? El macho, por un instante, quiso negarse, simplemente por despecho. Ya lo había molestado y jugueteado bastante, muchas gracias, y definitivamente no quería darle más munición a la hembra. Pero, al mismo tiempo, había demostrado ser plenamente capaz de fabricar su propia munición. Era una elección entre arriesgarse o conformarse con el diablo que conocía. Bueno. Siempre fue de los que se arriesgaban. Como entrenador, y ahora, al parecer, como dragón. Creo que la conocí hace un par de días, en todo, le costó describirlo. ¿El rodeo de crías? Sí, sé de qué hablas. Yo también soy madre y he tenido bastantes problemas con las crías. La imagen mental de un rodeo detuvo a Ash por un momento, y Ash tuvo que contener un bufido. Sí, era una descripción bastante buena. Pero, al mismo tiempo, a Ash le parecía igual de divertida la idea de que Den fuera madre. En cierto modo, le recordaba un poco a su propia madre, con sus bromas y su actitud a veces brusca. Pero su madre no era ni de lejos tan grosera. Bueno, sí, la conocí allí, y una de las la tiré allí, bueno, me la dieron para que la cuidara. Y lo hice. Y, bueno, ayer, cuando me curaba, la encontré. Supongo que sus padres se habían ido un tiempo, así que, pensé en cuidarla. Así que la adopté. La hembra, para su sorpresa, volvió a tumbarse en el suelo, boca abajo, esta vez, sin mirarlo. Vigílala de cerca. Las crías pueden ser un poco garras. Siempre se meten en líos. Su tono era una extraña mezcla de broma y algo más, y Ash no pudo evitar asentir en señal de confirmación. Ya lo sabía. Solo la había tenido un día, y ya había causado muchísimos problemas. Y había estado completamente agotada todo el tiempo. ¿Quién sabía lo mal que estaría si de verdad tuviera energía? Y bien. ¿Cuántos años tienes? Siempre es tan difícil saber cuántos años tienen ustedes, los bailarines del cielo, con esas caritas tan lindas. Una pequeña parte de Ash se quejó ante el comentario.
No había elegido ser el adorable. Pero, al mismo tiempo, no podía negarlo. Su rostro era bastante redondo e infantil, incluso como humano, y más aún como dragón. Pero bueno, a veces la verdad dolía, incluso si significaba que era adorable. Así que tenía que mantener la cabeza alta y no darle a Den la oportunidad de aprovechar su vergüenza. Además, ya había tratado con gente de su especie, y en cuanto le daba algo con lo que trabajar, no lo dejaba solo. Misty era igual, y fue una lección muy difícil controlar sus reacciones cuando estaba con ella. Mejor aún, simplemente apartaría la mirada de ella al responder. Así, su propio rostro rebelde no lo delataría con su constante esfuerzo por mostrar emociones y expresiones. No confiaba en ese rostro rebelde en ese momento, y darle al exasperante dragón más munición de la necesaria para usar contra él no era aceptable. Simplemente se la arrancaría, como una curita, y le diría la verdad sin rodeos. Tengo 15 años. Hubo un momento de silencio, y asintió el familiar bostezo de nerviosismo en el fondo del pecho. Era el mismo silencio que Misty hacía cada vez que él decía algo estúpido e incriminatorio. Ella siempre esperaba a que él lo mirara, antes de finalmente obtener su verdadero gogoat. No, no podía. No podía contenerse para mirar a Den, quien sin duda iba a burlarse de él por su juventud. Pero, tras un momento sin que se le cayera el martillo, el silencio finalmente lo venció y se volvió hacia las tías. Simplemente aguantaría la situación y acabaría con ello. Pero, en lugar de diversión, ella parecía algo enfadada, para su sorpresa. ¿Qué? ¿Dijo algo malo? ¿Aludió de alguna manera a ser mayor o menor de lo esperado? ¿Acaso necesitaba disculparse por algún engaño accidental? No lo sabía, y, por un instante, se encontró mirando a Den, sorprendida, irritada y pensativa, mientras ella seguía sentada allí, todavía boca abajo. Mientras tanto, mientras Ash la observaba, Den descubrió que su mente corría a 1000 por hora mientras intentaba reflexionar sobre lo que acababan de decirle. No, simplemente no podía ser. La princesa, el paradigma de la moralidad y la rigidez que era, jamás haría algo que, asqueroso. Pero, al mismo tiempo, el niño, que aparentemente era un niño literal, y no un jovencito e infantil bailarín del cielo como le habían hecho creer, no era un mentiroso. Los de su tipo eran fáciles de leer, fáciles de seguir. Decían algo, lo sentían, y no pensaban mucho más allá de lo obvio. Y mejor aún, ella conocía a los de su tipo. Su propio hijo menor había sido uno de ellos. Honesto, directo y resuelto. Ni una pizca de engaño ni ningún pensamiento falso se le escapaba a su hija, y esta, niña, era igual. La comprensión la golpeó con fuerza, y le tomó un momento usar correctamente sus palabras de niña mayor. Pero, una vez que las entendió, se dio la vuelta con determinación y se levantó del suelo, con el pecho lleno de furia justificada, y sus garras, inquietas, exigiendo sujetar, cortar o aplastar algo.